imagino las cosas que habrán dicho ayer en Argentina, central paraguayo haciendo goles a Boca, o sea, se presta un poco para también la comparación de jugadores que marcaron historia allí en el vecino país. Sí, una locura lo que ve la gente, gracias a Dios está saliendo todo bien y la gente me está empezando a querer y me gana el cariño de toda la gente. Sí, Clever, pasó rápido eso de la adaptación, porque a veces al futbolista paraguayo esos primeros meses le cuestan un poquito más. En tu caso, sin problemas, te recibieron muy bien. Sí, y la verdad que eso me ayudó mucho, que los compañeros son muy amables, que te apoyan, te dicen cosas que hacer, te guían mucho, y la verdad que eso me ayudó bastante, y más a la gente que siempre te apoya y que nunca te tira mala onda. En su momento nos contaste que tu referencia cuando apareció los Atlético Tucumán fue Salazar, tu compañero en Ameliano, Víctor Salazar, de la ciudad, del club, etcétera, etcétera. ¿Ya pudiste hablar con él después del gol? ¿Qué te dijo? Sí, me acaba de escribir, me felicitó, le agradecí, que siempre él me dijo que iba a estar muy feliz por una transferencia mía, ¿verdad? Porque que hablaba mucho con él dentro de la cancha, me comunicaba mucho, y la verdad que le agradecí mucho recién. Te agradecí y ojalá que se recupere pronto por la operación que tuvo. Sí, no se equivocó entonces con las referencias que te dio, todo así tal cual como te dijo Víctor Salazar, ¿verdad? Sí, así mismo pasó todo lo que me dijo. Estaba hablando mucho con él y también con Kevin Isa Luna, que es jugador de acá también. Ah, y hoy ya escribiste también con él, con Isa Luna. No, con él no llego a escribir también. Ah, perfecto. Evidentemente a partir de ahora va a ser uno de los mejores recuerdos de tu carrera este gol a Boca con Atlético Tucumán por todo lo que implica allí en Argentina, ¿verdad? Sí, algo único que no tiene comparación, ¿verdad? Por el primer gol y más por hacerle el gol a Boca, ¿verdad? Con esa gente que estaba lleno, y bueno, es algo único que solamente no tiene explicación, ¿verdad? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, así lo escuchábamos entonces a Clever Ferreira después de la victoria, el gol, la clasificación ayer frente a Boca con la camiseta de Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Aquí los equipos están por ingresar, hablamos de Guaraní y el conjunto de la Universidad de Chile. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros, disfruta de tu cubo favorito. Yavirá Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Germán, ¿cuántos hinchas se tiene en la tribuna norte aquí de aficionados de Guaraní? Estoy hablando. Y a ver, haciendo un cálculo, mira que si me das un tiempito te cuento de a uno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, redondeando ahí 20, serán 30 más o menos los que están en gradería norte baja, sí, en gradería norte baja, 30 sumando los que están un poco dispersos hacia los costados, es todo. Bueno, allí están entonces los hinchas del conjunto legendario. Este partido arranca a las 19, arbitraje del brasileño Rafael Clau. Descuentos reales en la web de Catedral, hasta 50% en farmaciacatedral.com.py con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias a las difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Vacaciones, ve y tu crédito, participa en sorteo de entradas para el cine, la expo, tarjeta con saldo 250.000. Info 021-237-7012. Cree y Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saludo a los amigos que reportan sintonía. Arnaldo Zaguier en la zona de Ipacaraí. También al Tano Sebastián, chofer de plataforma que está activando a estas horas, esperando, claro, una victoria de su equipo guaraní frente a la Universidad de Chile. Los equipos por ingresar al terreno de juego. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Shelby Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari y las pistas de carrera. Carga Shelby Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. ¿Cuántos cambios decía con relación al partido anterior de parte de Guaraní del conjunto chileno, Germán? De parte de Guaraní hay 6 cambios en total, Jorge, porque a ver, hoy van a empezar el partido Aldo Pérez, el arquero,
Juan Patiño y Alcides Barbote en la zona defensiva. En la media cancha César Miño y Víctor Céspedes. Y en ataque Richard Torales. 6 en total, cambian todas las líneas, incluso el arquero Víctor Bernay para este encuentro. No están Martín Rodríguez, el arquero sí está como arquero suplente. También Alcides Benítez, Alex Maidana, Iván Ramírez y Fernando Fernández. Todos ellos están disponibles. Para Bernay compone la banca de suplentes. El que no está es Mario López, por supuesto suspendido por haber visto la doble amarilla y consecuentemente la roja sobre el final del primer tiempo en el partido pasado contra U de Chile allá en Santiago. Por el lado de U de Chile me consultabas, entran como titulares hoy Marcelo Díaz, de hecho él lo hace como capitán del equipo, también Felipe Salomoni, el ex Guaraní, ¿te acordás? Aquel lateral carrilero zurdo que jugaba también, que había venido de Defensa y Justicia, había llegado a Guaraní allá por el año 2020, si no estoy recordado, 2020-2021, y también ingresa el futbolista Lucas Di Llorio, delantero argentino, en reemplazo de Rodrigo Contreras. No están para este partido Rodrigo Contreras, como titulares digo, Matías Sepúlveda ni Israel Poblete, aunque hay que aclarar, como en el caso de los 5 anteriores citados de Guaraní, Jorge, que estos 3, Poblete, Sepúlveda y Contreras, están disponibles para el entrenador Álvarez en la banca de suplentes, de modo a ingresar en cualquier momento. Muy bien, señores, tanto Guaraní, Universidad de Chile están dentro del campo de juego. Camiones Pica JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. JMC Paraguay, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la senda mujer, aceta hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Decías que el equipo visitante está tercero en la Liga Chilena, vienen a empatar con Ñublense, ¿es así, Germán? Así es, Jorge, había empatado el fin de semana pasado 2-2 con Ñublense, está tercero en su liga, está a 4 puntos del puntero, el conjunto de Universidad de Chile, tiene 32 puntos, Universidad de Chile está en el tercer lugar, mejor dicho, está a 3 unidades del líder, que es Coquimbo Unido. Sorprendente porque es un equipo del interior, un equipo de menor presupuesto, digamos, pero sí, el Coquimbo Unido, el pirata chileno, está ubicado en el liderato, y a 3 puntos por detrás en la tercera ubicación está la Universidad de Chile, que por cierto, Jorge, hoy tiene una particularidad, se viste de rojo para visitar aquí la Nueva Olla. Esperando un buen partido, Guaraní va por el milagro frente al equipo chileno, frente a la Universidad de Chile. Se nos viene la jornada de Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final. Señores, Guaraní frente a la Universidad de Chile. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, para que olor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Esto uno escucha de fondo y parecería que está lleno el estadio, pero sí, meten ambiente, se escucha un poquito, ¿verdad? Darío y ustedes, compañeros. Sí, señor. Sí, hay gran ambiente, gracias a los chilenos, esa es la realidad. Yo parece que ya fui un poco generoso, dije 600. ¿Cuántos deben ser, Germán? ¿300, 400? Pasa que con las banderas generan buen ambiente, pero uno tiene que aplaudir también a los estoicos hinchas legendarios que están aquí en la zona de las preferencias, que deben ser 30, 40. En la zona de las gradas, otros 30, 40 también. Los de la raza que están allí alentando a ese equipo legendario, porque es una parada difícil, complicado. Dirían los chilenos, harto difícil de buen, pues. Harto difícil, complicado. Esa es la verdad, una parada difícil para el legendario, pero más que nada dar ese golpe, por lo menos desde lo que tiene que ver un poquito con lavarse el rostro. Debe quedar con una victoria aquí en lo posible. No sé si ya revertir el 5-0, pero sí tratar por lo menos de dejar bien parado a Guaraní. Recién un caluroso abrazo. Fueron compañeros en Libertad, el Willy y el Chelo, Marcelo Díaz, el experimentado futbolista de la U de Chile, que hoy va con la remera puesta a lo tradicional, porque manda siempre el azul y la U en rojo. Hoy va de rojo y la U allí en azul para el conjunto visitante. Guaraní con su tradicional camiseta aurinegra. Variantes, cambios del lado de Guaraní, porque se viene una seguidilla de partidos
encima igualmente, y por esa serie de partidos, hoy también variantes del lado del equipo de Bernay. Pérez en el arco, Aldo Pérez, Barbote en zona defensiva, Juan Patiño, uno de los que está volviendo igualmente experimentado, Juan Patiño por Riveros, y la presencia de Thiago Servín sobre el perfil izquierdo. César Miño, Agustín Mansur, Luis Martínez y Víctor Céspedes. Allí una mezcla de algunos que suelen ser titular y otros no en el medio campo. La experiencia del Willy Mendieta junto con Torales en la formación del cuadro legendario. Del lado de Chile, Castellón en el arco, Ormazábal, Calderón, Saldivia, Salomón, Guerrero, Altamirano, Aranguis, otro experimentado al igual que el Chelo Marcelo Díaz, Asadi y Di Giorgio. Así va el equipo chileno de cara a este partido. 5-0. Ganó y goleó en la primera presentación del equipo chileno. Habrá que ver qué puede hacer hoy Guaraní. Un experimentado, Rafael Klaus, será el árbitro del partido. Así como en ocasiones anteriores, ahora el VAR también ya se ubica del lado opuesto. Lo vemos allí del lado de las plateas. Allí está el VAR bien en el medio. Si alguna situación de polémica se da dentro del compromiso. Aquí todo listo. Esto está por arrancar. Vendrá la orden del brasileño Rafael Klaus. Vamos a ver la pelota. ¿Qué pasa con... ¿Quién es el que tiene dilema hasta aquí? Con una cuestión de la muñequera, allí está siendo atendido Fabián Ormazábal a un costado. Ahora sí se le ajustó la muñequera y ya empieza el partido. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve la visita, comenzó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Servín tiene la pelota levantando el esférico a la búsqueda. Va Torales, mitad de terreno, campo enemigo. Vino la marca de Marcelo Díaz, sacando el experimentado centrocampista chileno. Recapturando Luis Martínez, deja correr Mendieta por el medio. Pierde la pelota ante Marcelo Díaz, busca la salida a la visita. Disfruta Lactolandia, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolandia es Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal seguro su respaldo para cuando menos lo espera. Se va metiendo Di Giorgio, Cárliga a la Universidad de Chile ganando fondo de cancha, centro, pega la pelota en Patiño. Lateral cerca del banderín para el equipo chileno. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere tomar la iniciativa el cuadro trasandino. Conversatorio La Caja te escucha jueves 31 de julio, 18 horas, Auditorio Casa Matriz, dirigido a afiliados. Inscrita al 0174-45-2145. Caja Mutual. Ven a divertirte en Casino Lot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Instalado en terreno rival, va el equipo chileno. Tiene la pelota sobre la zona derecha. Fabián Ormazábal queriendo ganar fondo de cancha. Se muestra pidiendo el esférico a Altamirano en la cabellera del área. Prefiere jugar con Di Giorgio. Otra vez con Altamirano que tiene la pelota. Vino la marca por parte de Servín que va al piso. ¿Qué dice el juez? El que terminó cayendo es Miño. El asistente levanta el banderín de vuelta lateral para el equipo visitante. Ven a divertirte el Casino Lot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Mezclar un poquito aquí la posición de en cabinas nos da una cierta altura y ver que en algún lugar de la República se está dando una lluvia importante. Creo que tiene que ver más en la zona norte y otros sectores, pero por lo menos aquí creo que para Asunción ya no había alerta, pero para el interior sí, y se observan las descargas. Sería esto el lado este, ¿verdad? El este, sí, de la zona este, del lado este, aquí la posición por lo menos desde las cabinas, la lluvia del interior igualmente del país. Señores, salida para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Cibellal M751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya recupera la pelota el equipo chileno que intenta con Castellón en el fondo. Apertura sobre la banda derecha, allí se muestra Ormazábal. Lo persigue Miño, se mete Di Giorgio sobre la zona derecha. La marca de Luis Martínez termina despejando Servino, se fue el esférico. Le queda Marcelo Díaz, va el pelotazo en terreno de Guaraní. A la búsqueda Sadi, atento el arquero, saca Pérez para Legendario. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford, tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Acaricia con el Acaricia 2 litros, explota tu cubo favorito. Yavira Acaricia. Recupera la pelota Salomón y atención que va picando Di Giorgio cerca del área. Va el cuadro chileno, pica Salomón y ganó fondo de cancha al centro. Pelota el fondo que dice el juez. Piden córner, en realidad es tiro de portería para Guaraní. Sublimales te llevan la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Mañana comienza la cuarta fecha del torneo. Clausura con 2 partidos. Nacional recibe a General Caballero a las 16.
18:30 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Subiendo Guerrero, gana fondo de cancha sobre la banda derecha. Quiere el primero el equipo chileno. Intenta Maxi Guerrero. Se apoya ahora en Di Llorio. Quiere colocar el centro ante la marca de Servine, mitad de terreno. Va a insistir el conjunto visitante. Se muestra Calderón, perdió tiempo. Atención que pica solo. Se mete Aranguis con Altamirano. Di Llorio para el gol. Vino, salvo al arquero. Salvo al arquero, señores. Aldo Pérez manda la pelota del córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y era lo esperado en el inicio, que nuevamente el equipo chileno tenga la pelota, la posesión, porque la verdad Guaraní va con un equipo mixto alternativo y parecería el local nuevamente el cuadro chileno, que toca, rota, mueve en este tremendo zurdazo del delantero chileno Di Llorio, y una buena respuesta de Pérez. Esta parecería así rápidamente al caer el gol chileno. ¿Quién le pega, Germán? Es el futbolista Salomoni. Le va a entrar a la pelota Felipe Salomón y la orden del juez se dilata el córner. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Cristal Caos, que patrocina la colocación de virus templados de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Pase corto de Salomón y para Altamirano. El disparo más lejos afuera para tiro de portería para Guaraní. Ya conocen los cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Comes y para solicitar tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo, escribí al 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villa Gorge. Que van empatando aquí la nueva olla Guaraní, Universidad de Chile 0-0. Eso seguro Chaco. Aranguis con la pelota retrocediendo todo para el arquero Castellón, que juega por bajo para Salomoni. En mitad de terreno Marcelo Díaz, otra vez con Aranguis. Va la fuerte marca de Luis Martínez. No le pudo sacar el esférico al experimentado Aranguis, que juega con Altamirano. Recoge el rebote, Mendieta pierde la pelota buscando la salida. Ormazábal para la visita. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por el fútbol brasileño ya juegan Juventude y Sao Paulo. En Sao Paulo como titular Damián Bobadilla. Va a sacar Marcelo Díaz para la Universidad de Chile. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierba salaco picante o tradicional. Pisa calidad desde su origen. Pelotamiento de terreno de Calderón. Todo el juego ahora en terreno del conjunto de Guaraní. Toma la iniciativa el equipo chileno, que va en busca del primero y lo entiende. Hizo Altamirano, que mete la diagonal. Apertura sobre la zona derecha. Atención, pica Guerrero, ganó fondo de cancha, colocó el centro. Bloquea bien Servín, saque de costado cerca del banderín por la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Se mete Ormazábal, ganó fondo de cancha, la pelota de Di Llorio. Pica Patiño, esférico al fondo, tiro de esquina. Será sobre la zona derecha para el equipo de la Universidad de Chile. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero la visita. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Civillera 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre la zona derecha con la zurda, Salomón y coloca centro, salta y se eleva golpeando de cabeza desde el fondo por Riveros. Intenta el contragolpe, pero está muy solo Céspedes. Recoge el rebote Saldivia. Levanta la pelota sobre la banda derecha. Picó, pero no llegó a Sadi. Habrá tiro de portería para Guaraní. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el acaricia 2 litros. Explota tu cubo favorito. Yavira Caricia. En casi 8 de juego, todo es de la U de Chile. Guaraní no pudo sobrepasar el medio campo. Vamos a ver ahora qué tendrá este saque de portería, si Guaraní puede tener o no. No. Hasta esto le salió mal a Pérez, directo a los pies del jugador chileno. Va a sacar desde el fondo Sardín para Legendario. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganar lo cambia todo. Con Kington tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kington Chaco. Me respaldo total. Patorales, buena marca de Calderón. La pelota al fondo, tiro de esquina que corresponde a Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Mansur
Va por arriba legendario. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% ahorro con tarjeta de crédito Banco, de restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Apunta Mansur, coloca centro, pelota viene arriba, sale el arquero. Se queda seguro Castellón con el esférico. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo CCT Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Alta presión de legendario, se va metiendo sobre la zona derecha. Miño, pero se equivoca en el pase. Recaltura Martínez. Martínez quiso filtrar. Pica sobre el lado derecho Barbote, la pelota a un costado lateral en ofensiva para Guaraní. Motobuller cuota 269.000, financiamos tu chapa de aceite de regalo, puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Abrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Abrazo Supermayorista, enterate todas las novedades. Barbote levanta centro, le queda Mansur, otro centro, pelota arriba, puede estar el gol de Guaraní, va Bendita Viro. No hay mano, Picho, dice el árbitro, pedían penal y termina sacando en la línea Calderón, pedían penal, el árbitro dice Picho, si salvó la U de Chile, llegó claramente el legendario Niño. Se pedían mano y si era pegado el cuerpo, por lo menos el árbitro muestra eso. Lo bueno, después de esos 7 minutos de buen comienzo de la U de Chile, que comienza Guaraní a despertar en el juego. Un par de aproximaciones. Aquí se está, al parecer, analizando ese movimiento del Orazo. Le va a venir muy bien a Guaraní en caso de que se llegue a dar, si llega a hacer penal allí ese movimiento. Y parecería que da en el brazo, Parecería que da en el brazo mirando la primera reiteración. Es cuestión de analizar si es brazo pegado al cuerpo o está levemente abierto ese brazo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Guaraní, Universidad de Chile 0-0. Y su seguro Chaco. Juegue, le dice el árbitro, el arquero Castellón que despeja con la pierna derecha, piden falta en mitad de terreno, quedó sentido Torales, el árbitro deja seguir, la pelota le va quedando, ahora Servín sobre el costado izquierdo buscando la salida Guaraní, se le va el esférico al zaguero, hablamos de Servín, es pelota en ofensiva para la Universidad de Chile. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 705 puntos y la web en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para el quiero matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Señores, el sábado por el campeonato, cuarta fecha del clausura a las 16:30 se recibe a Libertad en Itagua, 18:30. Ricolita frente a Cerro Porteño. Emileta, zona residencial, salió a rutas importantes con total 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mete la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Altamirano con Aranguis, gol en camino, vino, salvo el arquero, extraordinario. Pérez, señores, le saca el gol, tenía el tanto, creo que fue Guerrero el que mete la diagonal, definió y salvó el arquero Pérez Niño. Sí, gran tapada de Pérez porque fue allí exquisito ese movimiento y ese pase a profundidad por bajo, decía Germán de la zona baja Salomoni, el del mano a mano con el arquero legendario, toda de Pérez. Tremenda tapada aquí del portero legendario porque parecía el primero de la visita. Atención, va Torales para Guaraní, tiene el primero, le queda gol a Mendieta. No pudo rematar, banderín arriba, todo anulado. Tiro libre para la visita. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula, cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Coloca la pelota Gabriel Castellón, el arquero no se apura, abrazo libre para la Universidad de Chile. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Bernay constantemente dando indicaciones, Germán. No se queda quieto un segundo, ahí lo vemos caminando, va y viene por todo el borde de su área técnica, el técnico argentino que dirige al legendario. Estiro libre para la Universidad de Chile en su terreno. El bar chequeando y sí confirmado el jingle ni se dice con fuera del área, tecnología, experiencia, mismo que se pega ni se especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Salomoni tiene la pelota sobre el costado izquierdo para el conjunto visitante. El partido continúa 0-0, partido de vuelta, playoff de Copa Sudamericana por un lugar
en los octavos de final, donde espera Independiente de Avellaneda. Hasta aquí Universidad de Chile, porque ganó en la ida 5-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Debido a las condiciones climáticas, el partido entre Martín Ledesma y 12 de junio correspondiente a la semana 8 de la Copa Paraguay queda postergado. La reprogramación de este compromiso será comunicada en la brevedad posible, dice la cuenta oficial de la Copa Paraguay en X. Altamirano dejando la pelota para Salomoni. Termina cometiendo falta, ¿sí, niño? Sí, está en un plan de aguantar, de esperar a Guaraní, pero cada que puede busca meter alguna contra para complicar un poquito al equipo de la U de Chile. De los dos, el que tuvo más cerca en ese mano a mano anterior, Salomoni, con el arquero de Guaraní, fue la U de Chile, pero también ya mostró algo el equipo legendario allí de medio para arriba. Lo poco que tiene deberá anotar Guaraní para que en base a eso pueda ver si viene la remontada. Veo difícil, pero sí, desde el marcador, por allí, ¿por qué no marcar 1 o 2 goles? Y eso me parece que al propio partido le puede hacer bien. El partido está 0-0. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a casi Profeto Socorro, Ñembu y venta 093-300-813. Re San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroja Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. El domingo en Villeta a las 15:30, Meliano frente a Olimpia. Y el cierre de la cuarta fecha en Villa Lisa a las 18, Tembetarí Guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, metiéndose Di Llorio. Carga el equipo chileno con el argentino Di Llorio, que pone el esférico allí con Charles Aranguis. Otro experimentado de recorrido en el fútbol chileno. La pelota le queda cerca del área. Picó Guerrero. Saca como puede desde el fondo Riveros para Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da litro Chaco indica Están Jorge. empatando Guaraní, Universidad de Chile 0-0. Hizo seguro Chaco. Pico habilitado, César Miño carga, Guaraní no alcanza la pelota cerca de la media luna. Mendieta insiste, legendario, va corriendo sobre la banda derecha, intenta Céspedes el mano a mano, tocando para Luis Martínez, cabecera del área, no tiene ángulo para el disparo, Probo, por eso vuelve a descargar en Céspedes. ¿Qué hizo Céspedes? Retrocede todo con Patiño, desde el fondo vuelve a comenzar Guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de Hermosilla jugando para Guerrero. La fuerte marca de Mendieta, que colabora allí tratando de bloquear la salida del equipo chileno. Le queda Torales, piso al área, pero no tiene ángulo. Torales y al centro, el arquero Castellón se queda con la pelota. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto, tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Fecha 19 de la intermedia. Mañana arranca con 2 partidos en Villarrica, Guaireña, Fernando Belamora, Rubio Ñol, puntero ante River. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, Antec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0174-408-709. Aguárdame, Darío, que está el gol de la visita. Vino. Gol. Gol, señores, de la Universidad de Chile. Un error increíble allí en el fondo. Se complicaron Patiño y Paul Riveros. Termina convirtiendo el conjunto chileno. Es Asadi. Asadi es el que aprovecha el error allí en la salida del conjunto legendario. No sé qué intentaron hacer. Patiño y Paul Riveros, ambos se equivocan. Aprovecha bien para recapturar el esférico el conjunto chileno. Y concreta, es Asadi. Lucas Asadi, el que termina marcando el primero aquí en la nueva olla, señores. Jornada de Copa Sudamericana, partido de vuelta, playoff. Guaraní 0, Universidad de Chile 1. El gol de Lucas Asadi. Monumental. Un regalo. Primero de Paul Riveros, que da un pase a medias. Y después va Patiño allí de cuerpo a cuerpo para pelear con el chileno. De una salida en el fondo, una salida que debía ser limpia. Pero se ensucia por el mal pase de Paul Riveros. Este rifa la pelota, se enreda. Ya venía Pérez de tapar una en la anterior. En esta no termina perdonando a Asadi. Se queda con esa pelota. Lucas Asadi, abajo, fuerte. Esta vez ya no tapó Pérez. Esto está en el global 6-0
Gana aquí 1-0 el equipo chileno. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Señores, gana la visita 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren. Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saca Ormazábal, largo, pelotazo, pica Di Llorio que está solo. La cobertura de Patiño tocando para Servín. Levanta para Torales, que bien bajó de cabeza. La pelota le va quedando a Céspedes. Tiene panorama. Intenta dejar atrás la marca del experimentado Marcelo Díaz. Se metió en diagonal. Balón ahora en poder de Miño. Juega para Barbote. Barbote perdió tiempo. Toca con Martínez. Busca la pared de Guaraní. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros, tu Toto Cubo favorito. Yavirá Caricia. Está inhabilitado Miño. Banderina arriba para tiro libre para el equipo chileno. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes irse. NTC por Emoy. El sábado por la intermedia, ambos partidos a las 10 de la mañana. Santani en el norte frente a Capiatá. Resistencia jugando ante Encarnación. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. ¿Qué dice Bernay? Escucho, Germán. Cuando anotó el gol, Universidad de Chile fue directamente hacia la banca a conversar con sus asistentes, principalmente con Alejandro da Silva. Vos sabés que al notarlo inquieto, no estaba tampoco demasiado Víctor Bernay, como que en definitiva estaba aceptando lo que estaba demostrando su equipo, pero cuando se produjo el gol ya cambió totalmente el semblante del técnico argentino. Pelota de Salomón y para la Universidad de Chile. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Atlética La Universidad de Chile 1. Y su seguro Chaco. Toca la pelota al conjunto chileno con Altamirano por bajo para atrás con Calderón. Juega para Castellón. Ponle frico para el capitán, para Marcelo Díaz. Va a cruzar mitad de terreno. Descargando sobre la presencia de Guerrero de espaldas al arco. Qué bien sacó Martínez para Mendieta. Suelta rápidamente la pelota para Torales. Va Mansur por el medio. Perdió tiempo. Retrocede con Sorbín. En esta feria invierno hasta el 27 de julio todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde roco. Pedidos al 098-319-720. Bistón y tecnología en lubricación. Se va metiendo Barbote. Atención, viene el empate de Céspedes. Salió el arquero. Salió Castellón. Se queda con la pelota. Intenta Guaraní, Niño. Sí, intenta. Bien desde la idea. Barbote en el pase allí a espaldas. Céspedes llega unos segundos tarde. Mejor Castellón del arquero. Esto como que le hinca un poquito a Guaraní para que despierte, si bien ya tuvo alguna aproximación, pero de los dos, el que siempre se mostró desde el inicio, el que presionaba, el que buscaba el equipo chileno. Pérez le había tapado una bien a Salomoni y en esa que se complicó Riveros en el fondo con Patiño, definitivamente lo terminó por aprovechar a Sadi para marcar el primero. Intenta el empate legendario. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia como soporte duradera. Acá en ladrillos de Coroma cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Remató Miño, atento el arquero Castellón, se queda con la pelota. Aranguis con el esférico, suelta sobre la presencia de Marcelo Díaz. Otra vez con Aranguis, toca la pelota ahora sobre la marca de Altamirano, aunque va corriendo ahora por derecha Guerrero cabecera del área, soltó para Ormazábal, puede estar el segundo, le queda Aranguis, levanta la pelota dentro del área, atento el arquero Pérez, se queda con el balón. Hace tu test drive en una Sandión Cajeme y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Descuentos reales en la web Catedral, hasta 50% en farmaciacatedral.com.py. Con todos los medios de pago en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Va Torales, está habilitado, puede estar el empate. Torales tiene la pelota, el mano a mano que le va a proponer a Ormazábal, perdió tiempo ahora. Juega sobre costado izquierdo, va Miño. Miño quiere ganar a fondo de cancha. Levanta centro, impacta la pelota en la pierna de Ormazábal. Habrá tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona izquierda y creo que le pega Mansur. Otra vez desde la esquina izquierda, Jorge. Va por arriba Guaraní. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles. Empezá a vender con Mango, descarga la app. Vacaciones, chicos, en la casa. En Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Pedir tu crédito y participa del sorteo de varios premios Info.
@creisolucion.py. Atención con este córner, señores, porque Guaraní mandó a sus zagueros a Patiño por Riverosa, Servini al Barbote dentro del área. Con mucha gente Guaraní tratando de emparejar el partido. Va Mansur, levantó centro, pelota arriba, amplio, no hay falta. Cayó en el área pidiendo infracción Riveros, no avisa el juez. Saque de costado que corresponde a la visita. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Pecho burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. El domingo por la intermedia jornada 19, ambos partidos a las 10 de la mañana. Pastoreo, Guaraní de Franta, Guaraní frente al 12 de junio de Villalle. Selvi Power tiene 99% de similitud con el combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selvi Power, sentí la diferencia. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Comprar las entradas en tuti.com.py. Se planta Guaraní en campo rival tratando de empatar el partido. Va corriendo César Miño de espaldas al arco, tocando para Servín. Se complicó, aunque zafó bien Servín de la cobertura de Ormazábal. Recaptura a Díaz, tocando para el arquero. Despeja Castellón, habrá salida para el equipo chileno. Camiones Picajo, JMC robusto para creer más rendimiento mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomero Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Falta, infracción sobre Miño, que intentó desplazar en campo rival. El juez dice que hubo falta. Tiro libre para Guaraní. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible en la tableta. Envía tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Disfruta Lactolanda, disfruta tu jugo favorito de todos. Lactolanda Stop of Mind por 11 años consecutivos. Se va metiendo sobre la zona derecha Barbote, pica en diagonal, buena descarga para Martínez, devolución para Barbote, apunta para rematar, no, porque bloquea Marcelo Díaz y termina sacando Arangui. Falta sobre Di Giorgio, que quedó tumbado en el piso. La infracción de Servín, que reclama tiro libre, mitad de terreno para la Universidad de Chile. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. River Plate anunció oficialmente a Matías Galarza como nuevo refuerzo del club. Firmó con el equipo millonario hasta 2028. Pelota en mitad de campo para el equipo chileno que gana 1-0. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos el respaldo para seguir adelante. Panan Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimiento del año 2025. Consulta tu extracto de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villagorque. Aquí la nueva olla, Copa Sudamericana, Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Eso seguro Chaco. 6-0 en el global para el equipo chileno. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La pelota de Mendieta, que bien descargó sobre costado izquierdo para Miño. Va Miño, deja atrás la marca de Ormazábal. Buen pase, gol en camino. Vino el empate de Barbote, mal afuera. Qué mal le pegó, estaba solo Barbote en diagonal en el área, por encima del arco niño. Había justito hay un hueco, un espacio para que se pueda generar esta acción. Con el pase allí por bajo, o Barbote llegando, pero le da fuerte arriba sobre el travesaño. Se apresura allí a la hora de final, no tuvo la tranquilidad necesaria Barbote, que entró tranquilo allí después de ese muy buen pase a profundidad. Hueco importante, ni siquiera acertó el arco sobre el travesaño. Varios de sus compañeros le reclamaron la cesión, por lo menos, de la pelota. Definió mal en esta el lateral Barbote. Está ganando Universidad de Chile 1-0. Suplimane te llevan a la Fórmula 1 San Paulo y más de 70 premios. Tú compras de 200.000, generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigaje, gasta tu casa y demás. La instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Señores, la pelota le va quedando sobre el costado izquierdo. Se va metiendo Céspedes, perdió la pelota, va a recapturar Ormazábal con Castellón para el equipo chileno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Saludos a la familia Canon y Pacaraí, al Chipi Ramoa en Coronel Oviedo, reportando sintonía. Gana la visita 1-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra
Negra, la caña con más premios internacionales. Yavir Acaricia, con el Acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito. Yavir Acaricia. Salomónico, la pelota jugando por abajo para Castellón, el arquero Castellón desplaza sobre la zona derecha, allí tiene el balón Ormazábal para el conjunto chileno, que con esto clasifica para jugar con Independiente de Avellaneda, octavo de final de la Sudamericana. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado el 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota sobre costado izquierdo, servil para el conjunto legendario. ¿Qué pasó, Germán? Ahora le pide que retroceda unos metros y ahora se autoriza el lanzamiento de lateral. Es pelota para el legendario. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. La pelota sobre la banda derecha con Ormazábal. Ormazábal para el equipo chileno, se muestra para recepcionar el pase Altamirano, al igual que Guerrero. Balón para Guerrero, anticipa Martínez, no se fue el balón. Recupera Di Llorio. La marca en mitad de campo de Mansur. Eleva sobre Torales, no va a llegar. Habrá saque de costado, zona derecha en su terreno para el equipo chileno. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Comes y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 97 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y para tu mejor opción. ¿Por qué? Escucho. Y Bernay ya definitivamente no le gusta el desempeño de su equipo, sobre todo a partir de que comenzó a perder allá por el minuto 17. Por eso pone a calentar a Fernando Román, a dos jugadores. Fernando Román es uno y el otro a lo lejos, si lo logra identificar, es Derlis Rodríguez. Céspedes tiene la pelota con Mansur, va por la igualdad Guaraní. Unisal, C Central, España 330, San Lorenzo, Pilar, Serán, Baraca, Petita, Guacorón, Los Víos, Villareca, Caguasucio, Aleste, Carapeo y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocano con el salaco. Picante tradicional o pizza, calidad desde su origen. Con la mano desplazó la pelota, indica Rafael Klaus, reclama Torales, pero el árbitro ya tomó la decisión. Es tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo chileno. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 res, Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Banderín arriba, es que el asistente le indica a Clau que hubo falta. Infracción allí sobre Céspedes. Qué lindo tiro libre va a tener Guaraní, la cabecera del área, buscando el empate. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto y Villa Jorge. Señores, aquí la nueva olla, Copa Sudamericana, Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Y su seguro Chaco. Cerca del área, tiro libre para Guaraní. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Va Mendieta, punta, levanta, centro, pelota arriba. Vino el cabezazo de Servín, bloquea bien Saldivia, saca como puede la pelota a un costado lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va ganando metros, pero no tiene esa claridad de cara al arco para ese golpe final, para definir bien. No, ese último pase, Guaraní no está haciendo un mal partido. Si ese error en el fondo en la salida, que lo aprovechó muy bien la U de Chile, después ya tuvo algunas aproximaciones que deberá aprovechar el legendario. Por eso es que está moviendo un poco el banco y puede que realice ya algunas variantes, principalmente en ofensiva. Algunas cosas no le está cerrando el técnico Bernay. Va metiéndose Mendieta, perdió la pelota. Saca Calderón para la Universidad de Chile. Banco celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjeta de crédito Banco en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Desde los viñedos de Ramos en Mendoza, cada copa un brinde por la mitad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Infracción, la falta sobre la presencia de Céspedes, que está reclamando tarjeta, no dice Klaus. Es tiro libre, pero no para tarjeta. Tiro libre, campo rival para Guaraní. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CC de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se va a ir Aranguis, Germán. Y todo indica que sí, se va a ir él, solamente se aguarda la confirmación
del cambio a través del cartel luminoso que va a ser elevado por el cuarto árbitro. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Escucho. Confirmado, se va Charles Aranguis. En su reemplazo entra Flavio Moya con la casaca 34. Reiteramos, Flavio Moya ingresa con el número 34. También volante él. Se va de la cancha Charles Aranguis. Primer cambio del profe Álvarez en la U de Chile. ¿Y en Guaraní? En Guaraní se viene con la 27 Fernando Román. Deja el campo de juego Juan Patiño. A la misma vez se produce la primera modificación en el equipo local por parte de Bernay. Estilo libre para Legendario. Gustavo Caballero fue presentado oficialmente en el Santos de Brasil. Firmó por 4 años. Será compañero de Neymar. Señor, estilo libre, le pega Mansur, puede estar el empate. Mansur remate al arco. Desviado en la pierna de Saldivia. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el empate Legendario. Invierno y en el abrazo encontrará todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Reserva el abrazo supermayorista entero de todas las novedades. En Brito, lavarropa medida 18 cuotas 139.000. Secarropa medida 18 cuotas 169.000. Brito, la mejor casa de electrodomésticos del país. Apunta Mansur, coloca centro, pelota arriba, golpea de cabeza, sacando desde el fondo. Calderón, insiste Legendario, el disparo. El remate fue de Miño a las manos del arquero Castellón. Compra, concurre, débito Itaú y genera cupones electrónicos para participar de los 50 millones en premios. Compras, ganancias, ahorras con Punto Farma. Embutido Fran, chorizo con queso, parrillero Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Ojo que pica solo, pero no va a alcanzar a pesar del esfuerzo. Intentó, no va a llegar Salomón y lateral en su terreno sobre la zona derecha para Guaraní. En Vileta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocido como Top of Mind 2025. Elegí Barta. El día lunes se cierra la jornada 19 de la intermedia con 2 partidos. Carapeguá recibe a Sol de América. San Lorenzo frente a Independiente de Campo Grande. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.tu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mili Empeño frente a Relojes de Oro y Plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento casi profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Juega tranquilo el equipo chileno que está ganando por ahora 1-0. Mito de terreno. El recién ingresado Flavio Moya con la pelota. Moya jugando por abajo para atrás. El balón le va quedando a Franco Calderón. Calderón va a tocar el esférico sobre el experimentado Marcelo Díaz. Otra vez con Calderón. Toca en su terreno el equipo chileno. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. Sube Armazábal cruzando mitad de campo. Armazábal toca la pelota para Moya. Moya con el esférico. Atención, le queda a Di Llorio. Cabecera del área. Otra vez la pelota para Moya. Puede estar el segundo. No alcanza Guerrero. Pelota al fondo. Tiro de portería para Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Jorge. Señores, Guaraní Sierra, Universidad de Chile 1. Y su seguro Chaco. Salida que corresponde al Legendario. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Nice dice gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pega. Nice, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar el mortero de elevación Zika Wall. Y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Otra vez se equivocan en el fondo. Esta vez Paul Riveros. Con Mansur. Pierde la pelota Riveros, comete falta, llegó tarde, tiro libre, en ataque, tiro libre para el equipo chileno. En San Justo de los perfiles ángulos, plancholas y más, acceso sur casi perfecto, Socorro en Blue, venta 083-309-813, Re San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada Veroca Shorty Beef y participa por un bicicurrio lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroca. Se mete Salomón y colocó centro, piden córner, el juez dice no, es tiro de portería para Guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora ya se sentó Bernay con relación a minutos atrás, Germán. Sí, y justo ahora se paró de nuevo, sale hasta el borde de su área técnica, poquito después de que haya dispuesto el calentamiento de ahora sí, un grupo de 6 jugadores, entre ellos, por ejemplo, continúa Derlis Rodríguez, también vemos a Fernando Fernández y otros más que podrían ser de alternativa. No sé si ya sobre el final
final del primer tiempo, pero sí, muy probable para el segundo. Está ganando la visita 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Subellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Falta sobre Torales que se iba para encarar el arco de Castellón, cabecera del área, peligroso tiro libre para Guaraní. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia con los crecios litros, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Y está aproximando Guaraní, está ahí, pero tiene que aprovechar. Esta es una muy buena chance de tiro libre. Hay que ver cómo anda Mendieta, porque el hincha de Guaraní todavía tiene una cuestita de fe, pequeñita pero tiene. Habrá que ver si por ahí empata y después se mete en partido para por lo menos ganar el compromiso. Después de dar vuelta a la seriedad está difícil, pero deberá igualar en esta tiro libre Mendieta. Le pega el 10, le pega Mendieta. Apracur es la solución para que antes del clima la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Para el día del amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack. Parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Atención con este tiro libre en la cabecera del área, frontal al arco de Castellón. Se tira fe, confianza, Mendieta, viene el empate, no va Mendieta, apunta al disparo. Mal, afuera, saque de meta para la Universidad de Chile. Tu vehículo genial es tu compañero con nada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llévate un Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Mejoró un poquito el inicio hasta aquí, o sea, mejoró de lo poco que teníamos en preferencia. Ahora por lo menos creo que llevamos 80 hinchas, ¿no? ¿Cuánto más o menos, Germán? Oye, soy generoso. Sí, no, está bien, 80 aproximadamente, máximo. Máximo. ¿Plateas cuánto? 5. Estoy contando y se habilitó platea, veo 4 o 5 ahí, ¿verdad? 7 en total, 7, porque hay 3 dispersos y hay 2 parejas, así que 7 en total. Muy bien, lo gana la visita Universidad de Chile 1-0. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tus cursos Wizbook, clases presenciales online. Informate al 018-753-647. Aprender inglés en Wizard es Go. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Parque, Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Mansur tiene la pelota, se le fue el esférico a un costado lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 39 tenemos de la etapa inicial. Gana la visita, gana Universidad de Chile 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Stopper y invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada. Increíbles precios y con todos los medios de pago. Esto es lo bueno para vos. Falta y tarjeta, me parece. Creo que es Servino quien el que va a ser amonestado en Guaraní. La falta sobre Di Llorio. Sí, es... Paul Riveros. Es Paul Riveros, exacto. Paul Riveros, el primero que ve la tarjeta de amonestación en lo que va de partido. Tiro libre para el equipo chileno. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que el de litro exacto en Vilcagor. Señores, Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Y su seguro Chaco. Castellón, el arquero, juega la pelota para Moya, que ingresó en esta primera etapa. Se fue lesionado Aranguis. La pelota le va quedando en mitad de campo, buscando la salida justamente Moya. Levanta el esférico en campo de Guaraní. Golpea de cabeza, saca por Riveros, que recibe la tarjeta amarilla. Pelota cerca del área. Atento el arquero Castellón. Se queda con la pelota. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Newell's hizo oficial el fichaje de Juan Espino, la ex arquero de Olimpia. El club argentino compró 80% de su pase por $1 millón. Lo va a abonar en 3 cuotas. La primera cuota ahora de $300.000 y 2 más de $350.000 que se van a pagar en diciembre de este año y la tercera en junio del año que viene. Es pelota para el equipo chileno. Lo mejor para tu moto, tu camioneta, tractor, Bistoni, punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por los paraguayos. Marcelo Díaz colocando el balón sobre la zona derecha. Picó dentro del área. Va Guerrero para el segundo. Vino. No pudo Di Llorio. Le queda otra vez a Guerrero. No tiene ángulo. Coloca centro. Saca de cabeza Barbote. Insiste el equipo chileno. La pelota. El disparo al arco mal afuera. Llegó el zaguero Saldivia. Le pegó mal afuera. Tiro de portería para Guaraní. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá en ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una sanción que tiene participas automáticamente para ganar un activo de 0 kilómetro. Automotor, sentir el camino confortable. Va a sacar la pelota desde el fondo. Aldo Pérez. Tiro de portería.
portería para Guaraní. Descuentos reales en la web de Catedral hasta 50% en farmaciacatedral.com.py con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, salen difíciles y empezar a vender con Mango. Descárgala. Bien quedó sentido, cayó mal el de Guaraní. Sí, Paul Riveros acusa una patada en la zona de la espalda por parte de Lucas Asadi. El árbitro no cobró la falta a priori, Jorge. Ahora sí lo habla, lo conversa con el jugador, le pide calma. En primera instancia Guaraní había pedido amarilla para el ofensivo y el único goleador de la noche hasta ahora. Y mirando aquí el monitor, sí, pierna levantada de esta Asadi, pero Guaraní ya tendrá un tiro de esquina a su favor. Por el bien del propio espectáculo y para Guaraní, va a ser bueno que igual en esta acción. A ver cómo anda Guaraní en este tiro de esquina. Es córner para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va Mendieta, coloca centro, pelota arriba, saca Moya que reemplazó a Aranguis de cabeza desde el fondo. Va recogiendo el rebote, buscando el empate. Miño para Guaraní. Vacaciones, Pay tu crédito, participa en el sorteo de entradas para el cine. La Expo tarjeta con saldo 250.000. Info 021-237-7012. Cree Solución, tu crédito, tu solución. Consigo con leche La Pradera en su presentación. Saché fresca por 610 sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se va metiendo el autor del gol, Asadi en diagonal. Asadi cambia de derecha a izquierda sobre costado izquierdo. Aparece con la pelota ahora Altamirano. Juega para abajo para Salomón y va a retroceder. Lo hace con Marcelo Díaz tocando la pelota en ataque el equipo chileno. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocina, prepararse a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Selby Power tiene 99% de similitud con combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selby Power, sentí la diferencia. Mañana comienza la cuarta fecha del torneo clausura a las 16 Nacional General Caballero en Pedro Juan 18-32 de mayo, Luqueño. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Camiones Picajo, Cabecero Gusto para cargar más renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Paul Riveros cortando el ataque de Salomoni. La pelota de Luis Martínez. Guaraní quiere emparejar antes de que termine la primera etapa. Pierde 1-0. Qué buena descarga sobre la banda derecha. Allí va Barbote. Coloca centro al área. Desactiva el ataque Saldivia. Insiste Guaraní. No puede. Termina cometiendo falta Barbote. Barbote, la infracción, tiro libre en su terreno, tiro libre que corresponde a la Universidad de Chile. Informa personal elegir la conexión total personal Flow. Fabián Balbuena ya se encuentra en Brasil, será jugador de Gremio de Porto Alegre, firmará contrato por 2 años. 44 de juego, primera etapa, tiro libre para la visita que gana 1-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Pelotazo largo de parte de Saldivia. El balón le va quedando a César Miño. Avanza Legendario buscando el empate sobre la zona izquierda. La cobertura de Ormazábal despeja un costado lateral. Campo libre para Guaraní. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, aquí la nueva olla Copa Sudamericana. Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Eso seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? Uno más porque va hasta el minuto 46 este primer tiempo. A insistir Guaraní. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda de Topos Más por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo espera. Pelota de Salomón y recogiendo el rebote. Habrá salida para la U de Chile que gana 1-0. Conversatorio La Caja te escucha. Jueves 31 de julio, 18 horas. Auditorio Casa Matriz dirigido a afiliados. Inscribite al 0974-45-2145. Caja Mutual. Ven y divertirte en Casinos Hotel Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Se va metiendo, atención, Lucas Di Llorio. Se alcanza para peligro. La cobertura, la marca de Román que reemplazó a Patiño. Saque de costado cerca del banderín para el equipo chileno. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Salomón y tocando la pelota para Altamirano. No hay tiempo. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción, señores. Aquí en la nueva olla. Partido de vuelta por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por ahora Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitador para que Loren, quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán.
Y en Guaraní es total desazón, decepción solamente es lo que se observa. Semblante de derrota es lo que transmiten los jugadores de Guaraní, otra vez por segundo partido consecutivo en cuanto a Copa. Tercero si sumamos con lo que había sido Boston River. Van directamente a vestuarios, cabezas bajas, cabizbajos, conversando un par entre ellos, pero nada más. Mayormente en silencio se han marchado rumbo a vestuarios los jugadores de Guaraní. Por su parte, los de Universidad de Chile es la contracara, Jorge. Se felicitan entre ellos, se congratulan, se pasan las manos, espaldarazos, conversan, hasta ya se ven sonrisas, saborean la clasificación los jugadores de la Universidad de Chile. ¿Te parece bien si repasamos los suplentes de ambos conjuntos? Los de Guaraní son Martín Rodríguez, el arquero auxiliar, Alcides Benítez, Gustavo Marecos, Iván Ramírez, Derlis Rodríguez, Alex Maidana, Lucas Gómez, Diego Fernández, Octavio Alfonso, Ángel Aquino, Fernando Fernández. Todos ellos son los de Guaraní, recordando que Fernando Román ya ingresó en este primer tiempo en reemplazo de Juan Patiño. Por su parte, Universidad de Chile cuenta en la banca con Christopher Toselli, el arquero auxiliar, otro arquero auxiliar, Pedro Garrido, el resto, David Retamal, Ignacio Tapia, Nicolás Fernández, Israel Poblete, Gonzalo Montes, Agustín Arce, Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras. Recordando que ya utilizó una ventana de cambios, un cambio por supuesto, el técnico Gustavo Álvarez del equipo chileno, ingresó Flavio Moya por el lesionado Charles Aranguis. Voy a ver si es que me das un segundito, Jorge, a ver si puedo conversar aquí con el colega de Radio ADN de Chile, Alberto. Don Alberto, ¿puedes un segundito para Radio Monumental, cortito, un minutito nomás, para la audiencia de Radio Monumental AM 1080? ¿En qué partido, qué evaluación se puede hacer? ¿Una cara repetida a la del primer tiempo del partido anterior, hace una semana? Sí, me parece que Guaraní ha mostrado muy poco. Yo creo que es mérito absoluto también de la Universidad de Chile, que trae esa cuenta de ahorro amplia de 5-0, pero más allá de aquello, Guaraní no ha mostrado mucho. Pensé que con los cambios que estos chicos que iban a entrar nuevos, entre comillas, que no son habitualmente titulares, podía mostrar un poquito más, que se le iban a jugar un poquito más, que iban a pelear esa camiseta de titular, pero lamentablemente para las pretensiones de Guaraní no ha sido así. Creo que justo el resultado, creo que la U tiene amplia diferencia más allá del marcador, futbolísticamente hablando. Así que yo creo que un milagro derechamente salvaría a Guaraní. Los milagros existen, pero acá yo creo que tiene que haber una reunión de todos los santos. Los astros, todo, las alineaciones de las estrellas, todo. Los planetas, todo. Lamentablemente Bernay no ha encontrado la manija del partido, tampoco lo encontró allá en Santiago de Chile. Fue gravitante también la expulsión, pero futbolísticamente hablando yo creo que hay una distancia importante, futbolísticamente hablando, entre la U y el conjunto de Guaraní, lógicamente. Parece que tiene como 1 o 2 cambios más arriba en términos automovilísticos. Universidad de Chile, por ejemplo, al momento de ir a pelear las pelotas, a disputar las marcas, las pelotas aéreas, por ejemplo. Sí, la dinámica, y encima se da el lujo de sacar a Charles Arangui, un hombre fundamental en el esquema y en mitad de terreno. Meta Flavio Moya, que no es un jugador que tiene minutaje habitual. Así que bueno, todo se da para que la U pueda ir probando también jugadores y darle minutaje a aquellos que lamentablemente comen banca comúnmente. Ha sido de verdad un partido donde no me ha sorprendido la U, porque la U esto es lo que ha mostrado. Viene a ganar el superclásico del fútbol chileno después de mucho tiempo, y creo yo que es uno de los equipos que va a dar que hablar en esta Copa Sudamericana. Justo eso, para cerrar nomás esta muy amena conversación. Universidad de Chile está como para proyectarse con este rendimiento, al menos es cierto, contra un débil Guaraní, pero al menos demostró que puede desarrollar un gran volumen de juego en instancias más decisivas. Totalmente. Ahora se viene la próxima fase Independiente Avellaneda. Hay que decir que son palabras un poquito más mayores, ¿no es cierto?, en ese sentido, pero creo que la U puede sacar adelante esa llave eliminatoria, ¿no es cierto? Y después viene ya, se amplía un poquito el tema del espectro con Alianza Lima o la Universidad Católica de Ecuador. Un poquito más abajo de esta llave viene Fluminense, acaso también es el rival a vencer. Pero hay que ir paso a paso, Yo creo que la U está haciendo un gran trabajo a nivel local y a nivel internacional, más allá de que no pudo clasificar en la Copa Libertadores con muchísimas cantidades de puntos. Lamentablemente no lo pudo hacer, pero creo yo para la Copa Sudamericana puede dar que hablar. Ahora sí, la última. Sí.
quería consultarle sobre los experimentados. Cuenta con el arquero Toselli, de gran trayectoria, muchos años en el fútbol, en la banca de suplentes. También está Marcelo Díaz, que hoy entra como titular. Titular habitual Charles Aránguiz. ¿Qué aporte le dan los experimentados a este plantel en general de la Universidad de Chile? Sí, yo creo que esa experiencia ha venido a sumar definitivamente. Muchas veces dicen que jugadores ya treintañeros para arriba no le dan esa velocidad, pero acá estos jugadores tienen sapiencia, sabiduría. Tienen esa sabiduría para poder manejar los tiempos, para manejar el balón, para no ser atarantados, como decimos en Chile, o tomar una decisión errada, consecuencia de la ansiedad. Y creo yo que eso le dan los jugadores experimentados, tanto Marcelo Díaz como Charles Aránguiz, este último mucha más dinámica que Marcelo Díaz, pero Marcelo Díaz te controla ahí los tiempos. Está Di Llorio, que es un jugador también de muy buena definición, que no ha tenido lamentablemente los partidos que él ha querido. No está Leandro Fernández, que es habitual. Hay jugadores como Nicolás Guerra también, que es un jugador que tiene mucha trayectoria. La U está bien, en cada una de sus líneas, bien tapada, con 2 o 3 jugadores de primerísimo nivel en cada una de sus líneas. Gracias, Alberto. Abrazo grande y saludo a la gente de Monumental. Los mejores, ¿ah? Le digo, muchas gracias. Gracias por el consciente. Y de igual modo, de parte nuestra, para los compañeros, los colegas de ADN. Dale, abrazo grande, que les vaya muy bien. Gracias. Igualmente eran las palabras de Alberto López, más conocido como el trovador del gol, que está haciendo su tarea, por supuesto, aquí en el estadio de La Nueva Olla, narrando el partido entre Guaraní y Universidad de Chile, aquí desde el sector de Pupitres. Jorge. Muy bien, completito allí, siempre muy amable, el colega Alberto López, para ir hablando un poquito de lo que dejó la etapa repasada, pero aprovechando si estás por allí todavía. ¿Qué más tiene Guaraní en el banco? Se dio ese cambio de Román por Patiño. A mí me quedó la duda si fue una situación táctica o lesión. Inclusive lo vi salir bien a Patiño. No parecía lesión, ¿verdad? No, se lo veía caminando. Hay que decir, Jorge, que él viene arrastrando 2 lesiones, una en la parte lumbar y otra en una de las plantas de los pies. De todos modos, vamos a consultarle a Víctor Bernay. Va a ser consultado con respecto a este cambio muy tempranero, llamativo, más allá del error conjunto que ha cometido junto con su compañero Alcides Barbote en el gol en el que se desembocó en el gol de Universidad de Chile. No creo que haya pasado por ahí, pero de igual modo es llamativo el cambio. Y con respecto a lo que cuenta Víctor Bernay, consultas de mitad de cancha para arriba, ¿no? Considerando la necesidad de gol que tiene Guaraní. Vamos con eso las alternativas de Guaraní. Y serían, de mitad de cancha para arriba, cuenta con Alex Maidana, con Derlis Rodríguez, con Iván Ramírez, el centro delantero surgido de las inferiores propiamente del Legendario. También está Diego Fernández. Otro que puede aportar de mitad de cancha para arriba es Octavio Alfonso. Y el goleador histórico del Legendario, hablamos de Fernando Fernández. Son 6 los jugadores de mitad de cancha para arriba, de corte ofensivo, con los que cuenta Bernay, por lo menos para buscar el empate y, en el mejor de los casos, ¿por qué no?, terminar ganando al menos por la diferencia de un gol este partido, retirándose con honor de esta competición el conjunto Legendario. Estupendo, completito allí en la zona baja, porque quería conocer un poquito también qué tiene el Legendario con alguna posibilidad de variante del medio para arriba. Asomó, pero no llegó a concretar alguna chance importante de anotar. Desde el inicio el que presionó, el que buscó fue el equipo chileno. Si bien Guaraní también tuvo algunas, por allí alguna aproximación, con cierta claridad por el momento de Mendieta, ese pase a Barbote, que pateó sobre el travesaño, alguna aproximación antes, una que reclamaron un penal, pero era un brazo pegado allí al cuerpo, si es que dio en el brazo también, porque fue una acción bastante rápida que dejó ciertas dudas si le pegó en el brazo, en el pecho. Para el árbitro fue casi en el pecho, rápidamente hace ese gesto. Y lastimosamente, dentro de un partido donde también está jugando a media máquina el equipo chileno, que así todo busca presionar, se terminan complicando en el fondo allá los 17 de partido, en ese enredo, en una mala salida de Paul Riveros. Se complica con Patiño allí en el rebote, pero fue Riveros el que originó y terminó rifando allí esa pelota. Lo aprovechó muy bien Asadi, cuando antes, ya en una muy buena habilitación a Salomoni, había tapado muy bien el arquero Aldo Pérez, que dentro de esta parte también está realizando un buen trabajo. 2 tapadas importantes en la parte previa, pero esa
allí al lateral Salomoni fue lo más importante dentro de la etapa. Después sí, Guaraní por momentos tuvo la pelota, 3/4 de la cancha intentó generar una situación de riesgo, pero no lo necesario dentro del partido para llegar a la paridad. Por eso en aquellas últimas pelotas para decíamos que para el espectáculo, para el juego y para el propio Guaraní, para tratar de meterse un poco en partido, en una situación difícil de revertir aquel 5-0, ya está 6 goles abajo, pero por lo menos para la imagen propia, el no perder hoy o ganar o empatar, pero para eso deberá mejorar mucho el legendario y aquellas pelotas que tiene el medio para arriba, buscar convertir, algo que no pudo hoy lograr esa fuerza en ataque en legendario en lo que fue realizando a lo largo de la etapa. Vamos a aprovechar esta pausa para escuchar al presidente Ameliano Melgarejo, que habló con nosotros, detalles de lo que se vendrá el fin de semana, ayer el partido ante Olimpia, el préstamo, la sesión a préstamo de Cleber Ferreira, que fue figura sin duda ante Boca marcando. Hace rato la previa escuchamos a Ferreira y ahora al presidente Melgarejo hablando primero de esa sesión y lo que se vendrá a la vuelta, más de lo que tiene que ver con este partido y también un repaso un poquito de la primera y los partidos que se vendrán en la intermedia, pero eso será la vuelta, porque ahora vamos a escuchar a Héctor Melgarejo. Sí, realmente ha sido un chico que con creo que 12 o 14 partidos en primera división tuvo la oportunidad de salir afuera. Nosotros confiamos mucho en la capacidad de él. Es más, el profesor Pedro Sarabia, cuando hablábamos con él, quien fue el que lo hizo debutar, había dicho de que él veía muchas cosas de Chito Ayala en él, y siempre decía de que hoy día es el mejor jugador paraguayo que va al juego aéreo, ¿verdad? Él lo comparaba mucho con Chito y decía inclusive va mejor al juego aéreo que él, ¿verdad? Que es una de sus virtudes más importantes. Y bueno, y como siempre decimos, es joven, se va a seguir equivocando seguro, pero cada vez está mejor. Entonces yo creo que dentro de poco el fútbol paraguayo va a ganar un muy, pero muy buen central. Esta mañana le llamó Tucu Salazar a Cleber. Tucu es un tipazo, Arturo. Tucu es una persona excelente, que se ocupa por todo. Y mira que Tucu es del otro equipo, ¿eh? ¿De San Martín? Sí, él es del otro equipo, es de San Martín. Pero le llamó y está bien que lo motive, como vos decís, habla muy bien de Tucu Salazar, ¿eh? Sí, es muy buena persona. Y tenemos también un chico nosotros de Atlético Tucumán, ¿verdad? Que es Vini Saluna. Él es de Atlético Tucumán, que está formado en Atlético, que está con nosotros, que cuando quiere ya a ir a activar lo de él a Tucumán, había conversado con Vini Saluna, había conversado con Tucu, los dos le dieron ánimo. Además Tucu había dicho: te vas, rendís bien los primeros partidos, te vas a sentar y ya están, ya va para adelante por condiciones para jugar al fútbol tenés y más también el fútbol argentino. Un segundo con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Presidente, hablando de centrales, lo de Elías Rodas, el juvenil de 16 años, pinta bien, no hay que apurar obviamente los tiempos, pero en 2 partidos con esa edad demostró personalidad para jugar en primera división. Sí, es la política que viene entrando el club, ¿verdad? Es más, lo de Elías Rodas, un poco la regla, y realmente siendo un poco injusto le está dejando sin lugar al chico Torales, también de 19 años, que había entrado muy bien en la apertura, ¿verdad? Todo, incluso contra Libertad, con muy buena performance, pero bueno, la regla hizo todavía Elías Rodas y lo está demostrando que está rindiendo. Jugó contra Cerro Porteño 90 minutos con 10 hombres y el equipo de Cerro atacando, lo mismo contra Recoleta con 2 hombres menos, y bueno, y también el rindiendo. Realmente nos llena de satisfacción, y es lo que decimos, tiene 16 años, el chico va a seguir creciendo en lo físico, va a seguir creciendo en la altura, en lo político ni qué decir, y de vuelta decimos, se va a equivocar, pero preferimos equivocarnos con ellos, con los jóvenes. ¿Y cómo lo descubrieron a él? Viene de Humaitá, de Mariano Roque Alonso, pero ¿cómo llegó a Ameliano? Oye, se fue a las pruebas formativas, lo vio el profe Humberto, lo vio el profe Dolan, el profe de su categoría. En esos momentos creo que era Pedro Irala, estoy seguro. Y bueno, Carlitos Gene creo que fue, ya que voy a ser injusto ahí no, al nombrarle a uno de ellos. Bueno, y ellos lo dejaron, y realmente el Deportivo, una de las mejores categorías del Deportivo Ameliano es la sub-17, que hoy día está ahí en la tabla de puntuación, incluso está arriba. Y obviamente nos facilita mucho que el profesor Humberto acompañó ese proceso. El profesor Humberto
desde que tenemos formativa, siempre estuvo ahí, estuvo desde diciembre inclusive este año acompañándolo, y él desde el primer momento me decía, no te preocupes del sub-18, que tenemos jugadores para jugar y le vamos a dar la posibilidad a Rodas. Tiene también un compañero en la zona, en la sub-17, que es muy bueno, que realmente ahora le tocó a Rodas y dentro de poco le va a tocar al otro chico. Pero muy contento con el desarrollo que están teniendo los chicos formados en Ameliano, y bueno, y ojalá que a partir de ahora se han llamado también a las selecciones. Un lujo tener a los chicos como Rodas jugando en primera división, jugando contra Cerro Porteño, jugando contra Recoleta, jugando en primera, y bueno, ojalá que le toque ese llamado por la selección también, ¿no? Fútbol a lo grande. Allí las palabras de Melgarejo, titular de Ameliano. Hablando de titular, hay cambios. Vendrán los suplentes del lado de Guaraní, ya está la U de Chile, pero antes Jorge Luis Casar, que ya está listo, presto para ustedes, me dice, quiero relatarles los goles del legendario. Creo en la remontada del legendario. Vamos a ver si es posible o no en este segundo tiempo. Es así, estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Germán. En Guaraní se produjeron 2 cambios, entra con la 2 Alcides Benítez y también con la 9 Iván Ramírez. Dejaron la cancha, o no volvieron en realidad al campo de juego, Paul Riveros y tampoco William Mendieta. Por su parte, Universidad de Chile también realizó una nueva modificación, entró con la 8 Israel Poblete, dejó el campo Javier Altamirano. Muy bien, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Carga Guaraní, cayó allí en las cercanías del área, pero no hay falta, reclamando una infracción Céspedes. Reiteramos, Germán, Israel Poblete por Altamirano. Por Altamirano, exacto. 8-19. Segundo cambio de Álvarez en la visita. Está ganando Universidad de Chile 1-0. Calidad, lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimale, te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota le va quedando legendario sobre la banda derecha, intentando la salida rápida. Metiéndose por ahora el recién ingresado Benítez en su primer contacto con el esférico. Toca por el medio para Luis Martínez. Levanta la cabeza, aplica el freno. Vino la marca de Marcelo Díaz. Por ahora la salida de Miño para Guaraní. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Está cargando el legendario que se anima, tratando de empatar con la presencia en las cercanías del área del recién ingresado Iván Ramírez. Sube sobre la banda derecha, tiene Alcides Benítez, controla la pelota, encara la marca a De Moya, avanza Guaraní por la igualdad. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Ganó fondo de cancha, Miño al centro, despeja la defensa, insiste legendario, largo, pelotazo equivocado. Se apuró Servín, largo el esférico, habrá saque de meta para el equipo chileno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gana Universidad de Chile 1-0, global de 6-0. Se está metiendo a los octavos de final de la Sudamericana. TV Tokio 85 pulgadas, 20% más grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. ¿Qué pitó el árbitro? Mano. Exacto, mano de Asadi cuando lanzaba la pelota Luis Martínez rumbo hacia el ataque, por eso es tiro libre a favor del legendario. Es tiro libre en ataque para el equipo de Guaraní que quiere el empate. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ya conocen los cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Se apuró en esta Mansur. Quería jugar rápido, sus compañeros no entendieron la intención del mismo. Es pelota para el equipo chileno que gana 1-0. Si sos socio de Comensipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comensipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. La pelota le va quedando a Castellón. Juega rápido Castellón levantando el esférico sobre carril izquierdo. Allí Saldivia con la pelota. Busca y encuentra la presencia de Moya. Aunque pifia Moya, no pudo desplazar la pelota
pelota en ataque. Se le fue el esférico, saque de manos, campo en su terreno para el equipo de Guaraní. Cae 1-0 legendario. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900. Cuota de $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Reserva Volkswagen Paraguay. Mansur con el esférico descargando para Alcides Benítez. Picó Alcides, quiere ganar fondo de cancha. Le marca el pase Ramírez, puede estar el empate. Alcides Benítez vino. No pudo Torales. Intentó Torales, pero cobertura, buena marca, bloqueándole el paso Saldivia, niño. Sí, fue buena la llegada, principalmente con la proyección de Benítez, que viene para darle esto, salida, llegada a Guaraní sobre el sector derecho. Él gana muy bien la última línea, después le terminan bloqueando defensivamente ya cuando se dio el pase en medio allí de los hombres en ataque, pero sí, me parece que es un cambio positivo para Guaraní, porque va a ganar mucho con la presencia de Alcides Benítez jugando por derecha. Barbote pasó a ser uno de los centrales. 4 tenemos de la etapa complementaria ganando la Universidad de Chile 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Se va metiendo Di Giorgio, puede estar el segundo, pelota arriba. Se equivocó en la definición entre Di Giorgio y Asadi. Casi convierte el segundo el equipo chileno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litro exacto indica Jorge. Señores, Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Eso seguro Chaco. Subiendo Víctor Céspedes dejando para Torales con la pelota de evolución para Céspedes, habilitado. Puede estar el empate, centro, se apuró Céspedes. No estaba nadie de Guaraní para rematar y termina controlando Calderón para el equipo visitante. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Godoy Cruz de Mendoza anunció la contratación de Juan Escobar, firma hasta diciembre del 2026. Muy bien, pelota a mitad de terreno, buscando la salida. Poblete para el equipo trasandino. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Bancom celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% ahorro con tarjetas de crédito Bancom. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancom crece desde la raíz. Reiterando, señores, cuarta fecha del Clausura mañana con 2 partidos. Nacional General Caballero, aquí cerca nada más en el Arsenio Rico. Y 18:30 en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, frente a Luqueño. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay, Productos de los Andes. Instagram, Productos de los Andes, PY. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio Seguro Hogar. Rumbo CCT Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. El balón le va quedando sobre el sector izquierdo a Servín. Intenta el empate el equipo legendario. Servín lo encuentra a mitad de campo. A Torales se asocia con Martínez con la pelota para Mansur, para atrás el esférico, allí se viene Barbote, va Guaraní por la igualdad. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Motobuller cuota 269.000. Financiamos tu chapa de aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se va metiendo Román ahora con Luis Martínez y Niño. Fanático para Mario Ñuense, fanático de Rubio Ñu. Atento a lo que se va a venir mañana porque está como líder de Rubio Ñu. Mañana está jugando ante River en la intermedia. Ya en minutos se repaso allí en mesa informativa de los partidos de la intermedia. Es así, la intermedia que mañana comienza. La fecha 19 justamente juega Rubio Ñu, Darío. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de Quitador para que hablar en Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Miño con la pelota, le queda Luis. Falta. Cuando se disponía para el disparo, el árbitro dice, ¿hubo mano en realidad, Germán? Sí, bajó con la mano allí Miño en esa disputa aérea. Tiro libre en su terreno para el equipo chileno. TV Tokio 85 pulgadas, 20% más grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con un acaricio litro y tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Cuarta fecha del Clausura el día sábado. Trinidense recibe Libertad a las 16 del partido. 18:30 en Itagua, en Luis Salinas, Recoleta frente a Cerro. Invierno y en el abrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes, @ el abrazo supermayorista. Entérate todas las novedades. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de productos seleccionados. Válido para los 705 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con la pelota se mete Thiago Servín cargando para el conjunto legendario. Juega corta para Fernando Román que reemplazó en la primera etapa a Patiño. Vale, Frico viene arriba para Ramírez. Aguanta Ramírez. Suelta en el fondo Calderón.
no hay falta. El árbitro dice que no hubo empujones. Pelota para el equipo chileno. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito en la línea gourmet, libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y oriental la selección. En Vileta, zona residencial, salió rotas importantes. Contrata al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Sacando Marcelo Díaz desde el fondo. Romano, hay mano. Reclama Poblete. El árbitro deja seguir la pelota de Marcelo Díaz. Apertura sobre la zona derecha. Allí pica Guerrero. Quedó tendido un futbolista chileno en mitad de campo. El árbitro deja seguir porque no perdió la pelota. Sube Guerrero. Guerrero tocando la pelota para Israel Poblete. Poblete juega ahora con Moya. Moya con la pelota. Lanza sobre el costado izquierdo. Picando Salomón y al área. Román en la marca. Insiste Villorio. Va a disparar. Está al segundo. Piden penal. El árbitro deja seguir. Alcides Benítez intenta para el incendio cerca del área legendaria. Facundo Zavala fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Independiente de Avellaneda. El equipo rojo adquirió 70% de su pase por $2.250.000. Firmó hasta el 2028. Saque de meta que corresponde a Guaraní. Embutido Fran, chorizo con queso, parrillero, matambrito en la línea gourmet, libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salió rotas importantes. Contratar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Se termina el partido para el goleador de la noche, Lucas Asadi. Ingresa con la 11 Nicolás Guerra. Tercer cambio del técnico Gustavo Álvarez en el conjunto visitante. Reiteramos, por favor. Con la 11 Nicolás Guerra, 26 años, se desempeña como delantero. Dejó la cancha el goleador de la noche, Lucas Asadi. Muy bien, salida que corresponde al equipo legendario. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le de litros alto indica Corque. Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Hizo seguro Chaco. Se queda fuera de la Sudamericana el equipo legendario cuando pica, atención. Va Céspedes, ganó fondo de cancha al centro. No pudo Ramírez. Y saca desde el fondo Calderón. Llegó Guaraní, niño. Sí, otra buena aproximación, pero siempre le está faltando ese poquito allí para poder golpear. Esta vez por izquierda, no con Benítez por derecha, sino sobre el perfil izquierdo. Pero termina resbalando el hombre de Guaraní cuando se metía dentro del área. Ramírez en medio de los centrales. En esta patinó el chico, el delantero de Guaraní. Victoria del equipo chileno por ahora 1-0. Mete la amistad y con Cumo comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula de cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Saque de costado cerca de Banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando que el domingo Ameliano recibe Olimpia en Villeta a las 15:30, a las 18. Villa Lisa, Tembetarí, Guaraní, cuarta fecha de clausura. Kevin Parzajú, que es nuevo jugador de Montevideo Wanderers, va a préstamo de Godoy Cruz, el equipo mendocino. Así que Kevin Parzajú, que él es Olimpia, va a préstamo a Montevideo Wanderers. Es saque de meta para el equipo de Guaraní, que sigue presionando, martillando, tratando de empatar el partido. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Román y el pelotazo largo para Ramírez. Va a la búsqueda del balón Iván Ramírez por el medio. Pierde la pelota, aunque va a recuperar el equipo legendario, niño. Aquí me dice nuestro jefe técnico Damián que esperaba más goles. Esperaba goles, emociones. Sí. Todavía nosotros por el espectáculo estamos esperando un poquito más de goles. Por allí Guaraní se anima y llega el empate y a partir de allí se puede encender, claro, el partido. 1 o 2 goles más. Dice aquí nuestro jefe técnico Damián Recalde. Está full también, siempre como en todas las transmisiones. Saque de costado en su terreno para el equipo chileno. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Ni 6 el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Ni 6 especialistas en tecnología. Mañana juega el puntero de la intermedia Rubio Ñu frente a River a las 18:30 el partido. Jornada 19 antes. A las 16 Emilia Rica, Guaireña, Fernando de la Mora, 18:30 Rubio Ñu River. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso a casi perfecto Socorro Ñembuy. 30-083-309-813. Re San Justo Hierro. Román dejando para Servín. Se viene Guaraní, va Miño. Apunta Céspedes, colocó bastante amplio el centro. Hace el esfuerzo Ramírez, pero imposible llegar a ese esférico.
Es tiro de portería para el equipo chileno. Compra cortes edición limitada Albirroja Chortibif y participa por un bicicuro lleno de productos y más. Chortibif, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Sacando la pelota desde el fondo el arquero Castellón para el conjunto chileno. Clau le indica algo justamente al golero. Vale, Frico viene arriba, tiene destino de Di Llorio. Salta Di Llorio, gana Román en las alturas. El balón le va quedando sobre la banda derecha. Alcides Benítez, campo rival, dejando sobre la línea central. Allí tiene la pelota, va comandando el ataque. Céspedes perdió tiempo. Va a insistir Guaraní con Sorbín. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para que andes del clima, la fórmula avanzada que le viene inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Miño con la pelota, Miño ganó fondo de cancha, viene el empate, cae el empate, vino pelota arriba, Ramírez no puede, será córner, no se fue la pelota, insiste Guaraní, corre Mansur, se fue el esférico lateral cerca del Londerín para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Juega Mansur rápido, le va bastante largo, ansioso algunos futbolistas de Guaraní. Se le va a ir a Mansur, aunque alcanza Céspedes para insistir. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marca como Keko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El día del amigo en Electroban encontrás el regalo perfecto. Tecnología, estilo y precios que te van a encantar. Electroban, siempre conectando emociones. Carga Guaraní, Céspedes levanta al centro. Atento el arquero. Seguro Castellón se queda con la pelota. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le da de litro santo indica Jorge. Aquí la nueva olla Guaraní, Ciro, Universidad de Chile 1. Hizo seguro Chaco. Esto pasa el equipo chileno octavo de final, donde va a jugar frente Independiente de Avellaneda. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetro con mínima entrega y cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Germán, ¿qué pasó? Cayó el arquero de Universidad de Chile. Hablamos de Gabriel Castellón. Cuando hacía el lanzamiento hacia un costado después de capturar lo que había sido el centro por parte de Guaraní, quedó sentido, me parece que en la zona del rostro, en el costado izquierdo de la cara. De allí se toma el golero Castellón y me parece que el golpe o el roce se produjo luego de haber chocado justamente, o al menos haber rozado con un jugador de Guaraní en ese ímpetu que tenía el golero de salir rápido hacia el costado derecho, porque hacia ahí lanzó la pelota con la mano. Ahora está siendo atendido por los médicos, esto por supuesto con autorización del árbitro Klaus. Queda paralizado de momento el encuentro. Darío. Olimpia anunció de forma oficial a Héctor David Martínez como nuevo refuerzo del club. Llega a préstamo de River Plate, 1 año con opción a compra. Está en el piso Castellón, se va recuperando Guaraní, prepara otra variante. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Master Madrid Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. ¿Qué pasó con Clau? Lo va a llamar al... es cambio, pensé que le iba a amonestar. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Escucho, Germán. Entra con la 20 Alexandro Maidana, deja el campo de juego Víctor Céspedes. De esta forma se produce el cuarto cambio de Bernay en Guaraní. Y es que la gente de Universidad de Chile lo estaba acusando a Iván Ramírez, el delantero de Guaraní, de haber hecho a propósito, de interponerse a propósito en el camino del arquero Gabriel Castellón, en lo que había sido la razón por la cual había quedado paralizado el partido, considerando que había quedado sentido el golero. El árbitro no cobró la falta, ni siquiera lo amonestó por eso. Tiro de portería para el equipo chileno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cepellana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El sábado por la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana. Santani recibe a Capieta, Resistencia enfrenta a Encarnación. TV Tokio 85 pulgadas, 20% más grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con unos caricios litros de tu cubo favorito. Yavira Caricia. Va Torales en el forcejeo frente a Calderón, ganó Torales. Juega rápido sobre la zona derecha con Alcides Benítez. Reclama Calderón, la pelota de Alcides Benítez, cabecera del área. Lo puede igualar Guaraní, el disparo. Frágil a las manos de Castellón, niño. Sí, le faltó fuerza ese tiro que se fue desviando y se amortigua. Fácil a las manos de Castellón. Termina siendo un tirito. Cierta aproximación de Guaraní, pero repito, no tiene ese punch, ese golpe final
y esa fuerza en ataque para por lo menos llegar a la paridad, el legendario. Pelota para el equipo chileno. En esta feria de invierno hasta el 27 de julio, todo lo que necesitas para esta temporada, increíbles precios y con todos los medios de pago. Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 0183-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. El domingo por la intermedia, otros dos partidos. Pastoreo, Guaraní de Fran, a las 10 de la mañana este juego. Y el otro partido, Tacuarí, que va a tratar de acercarse de vuelta a la punta, recibiendo el 12 de junio. Este está siendo el cuarto partido en lo que va de esta Copa Sudamericana en el que Guaraní no logra marcar. El último tanto de Guaraní lo marcó Diego Fernández en el empate 2-2 ante Nacional de Potosí por la cuarta fecha de la fase de grupos. Luego de eso cayó 1-0 ante Independiente, 5-0 ante Boston River, 5-0 ante U de Chile y ahora 1-0 nuevamente ante la U. Va Di Llorio, el disparo al arco, salvo el arquero Pérez. Pérez desvía esa pelota, que los futbolistas de Guaraní dicen que no tocó el arquero. El juez indica que habrá tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le sigue reclamando al juez brasileño, a Klaus. Vendrá el tiro de esquina sobre el costado izquierdo. Le va a pegar a la pelota, va a Guerra. Apunta, le va a centro, pelota bien arriba. Testazo fallido de Calderón, va sacando al Cides Benítez para Guaraní. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas sobre ya pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En Concasa, empezá tu historia como soporte duradera acá en la biblioteca de almacenamiento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Intentó el contragolpe Benítez, pero la pelota le va a quedar a Castellón, según el arquero chileno. Hace tu test drive en una Santiago que aquí y participas automáticamente para ganar un activo y 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Descuentos reales en la web de Catedral, hasta 50% en farmaciacatedral.com.py. Con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Y ahora parece como que despierta un poco otra vez el equipo chileno. Le cedió la pelota, la iniciativa a Guaraní. Ahora como que quiere de a poquito nuevamente meterse dentro del propio partido. La ventaja es cierto, amplia en total. 6-0 está ganando la selección, decía, la U de Chile a Guaraní. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litros alto indica Jorge. Señores, aquí en la nueva olla, playoff de vuelta, Copa Sudamericana, Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Hizo seguro Chaco. La pelota de Iván Ramírez con la pelota desplazando de Frico en campo rival, el 9 de Guaraní que ingresó en esta etapa complementaria. Suelta ahora Mansur mete la diagonal, levantó la cabeza, cambia sobre el lado zurdo. Allí tiene la pelota metiéndose por ahora en ataque Román. Guaraní quiere el empate con Martínez, picó larga. Le saca de Frico Ormazábal, se apoya en Castellón que saca desde el fondo. Con Mango cobra con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sale difíciles. Empezó a vender con Mango, descarga la app. Vacaciones chicos en casa, en Credit Solución te damos el impulso que necesitas. Aguardame Darío, empate en camino, vino al poste. La pelota al poste derecho de Maidana, un bombazo con la zurda, pico en diagonal. Sigue temblando el poste diestro de Castellón, niño. Esta sí, fue buena, porque ganó muy bien sobre el perfil izquierdo allí. Maidana, tremendo tiro, sigue hasta ahora temblando. Me quedó la duda si dio en el travesaño en el poste, pero fue tremendo fierrazo, zurdazo allí del hombre de Guaraní que se lamenta para meterse en partido. Producto de ese esfuerzo de las llegadas, el legendario mereció un poquito más. Estaba habilitado, pedían offside y sí, ¿verdad? En el poste derecho, ese tiro casi en el vértice, ese zurdazo del hombre legendario. Va ganando espacio, va ganando metro Guaraní, a ver si llega el empate. Se saló la U de Chile, tiro libre que corresponde a Guaraní. Vacaciones chicos en casa, Credit Solución, te damos el impulso que necesitas. Pay tu crédito, participa del sorteo de varios premios. info@creditsolucion.py. Cocción con leche La Pradera en su presentación sachet. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Vino el tiro libre de Mansur, perdió la pelota en ataque. Ojo con este contragolpe. Va Di Llorio solo, segundo en camino. No llega, intenta Moya, va a alcanzar la pelota Moya, carga el equipo chileno, centro al área Di Llorio de cabeza, las manos del arquero Pérez. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Selvi Power tiene un 99% de similitud con un combustible usado por Escudería Ferrari en las pistas de carrera. Carga Selvi Power, sentí la diferencia. Sigue presionando el legendario, no se rinde, va por el empate tratando de igualar este partido aquí en la nueva olla, cada 1-0.
el gol en la primera etapa del ya retirado Asadi. Avanza Richard Torales, saca de cabeza Calderón para el equipo chileno. No te quedes fuera de ASU 2025, 42 países, 19 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas del 9 al 23 de agosto en Asunción. Compra las entradas en tuti.com.py. Camiones Picaco también se robusto para cargar más rendimiento y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Se va a ir Di Giorgio, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Y es el último cambiado en el equipo de la Universidad de Chile, porque va a entrar el 27, Rodrigo Contreras. Como lo citaste recién, Jorge, deja el campo de juego Lucas Di Giorgio. Si bien es cierto, esta es la cuarta modificación que realiza el profesor Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, hay que decir que es la tercera ventana utilizada en este encuentro, por eso que es el último cambio en la visita. Reiteramos, adentro con la 27, Rodrigo Contreras, se fue de la cancha Di Giorgio. Muy bien, pelota para el equipo de Guaraní. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, infoserrana.tu.py. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible en una tableta al día, tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. 24 tenemos, segunda etapa, gana la Universidad de Chile 1-0. Según informan medios argentinos, la cláusula de rescisión de Matías Galarza en River es de 100 millones de euros. ¿Cuánto? 100 millones de euros. Pelota para el equipo chileno que gana 1-0. Disfrutar Lactolandia, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactolandia de Topos May por 11 años consecutivos. A los afiliados se encuentra acreditado el anticipo de rendimientos del año 2025. Consulta tu histórico de aportes en cualquiera de los locales de la Caja Mutual. Está cargando Legendario, puede estar el empate, pelota arriba, no pudo Ramírez, quiso meter el cabezazo. Lo frenó Alisa Livia en compañía de Calderón. Le va quedando la pelota a Mansur. Mansur juega sobre la zona derecha. Allí pica Miño otra vez con Mansur. Marca Díaz, falta. Infracción sobre Miño cerca del banderín. Tiro libre para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señores, tiro libre para el equipo Legendario. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto, indica Jorge. Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Hizo seguro Chaco. Puede venir el empate, le va a pegar Mansur. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slot. Estamos en slotelsonline.com. Calidad, lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Va al centro de Mansur, pelota que toma vuelo, tiene destino vectoral, le saca la defensa, el rebote, el disparo de Servín, corner. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Y va de nuevo Mansur, el 7. Pero tiene que ser del otro lado. Mansur pensó que era del lado derecho, es del lado izquierdo. Tiro de esquina para el cuadro Legendario. Supli Males te llevaron la Fórmula 1 San Pablo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 generan cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Vino el córner, pelota arriba. Nadie pudo meter el cabezazo. Quedó tendido el arquero. Se va a frenar el fútbol, esta vez de Mansur sobre Castellón. Es la segunda vez que cae el golero Germán. Sí, es la segunda vez y las dos veces cayó en este segundo tiempo. Hubo falta en ataque por parte del jugador de Guaraní. Se está tomando de la zona baja, de uno de los pies. Aparentemente fue pisado el arquero del conjunto chileno. Es por eso que el árbitro cobró la falta y es salida para la visita. Pelota para el equipo chileno. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilitón y todos, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Encaró y zafó desde el fondo Salomoni ante Alcides Benítez, que vuelve a recuperar la pelota. Busca Maidana. No puede frente a la presencia de Flavio Moya. Moya con la pelota. Escapó Moya. Atención, se va metiendo en diagonal. Suelta para Contreras, que acaba de ingresar. Contreras filtra el pase. Pifió. Intentó Barbote, finalmente va a sacar la pelota. Roban para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablara en Quitadol es de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Chevitana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se está quedando fuera de la Sudamericana, Legendario. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira
acaricia. La pelota les queda sobre el costado izquierdo a Saldivia. Le estaba reclamando algo al asistente, se le va a Saldivia, finalmente lateral en su campo para el conjunto chileno. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Marcelo Díaz con la pelota, lanza el esférico sobre Guerra, puede estar el segundo en diagonal, Ormazábal al piso el área, bloquea Maidana sacando con la zurda, la pelota de Ramírez en el contragolpe con Alcides Benítez, está picando Torales solo sobre la zona izquierda, pero no lo vio Benítez, va a intentar meter el pelotazo, lo hace ahora, pierde el esférico. Va a despejar desde el fondo Ormazábal para el equipo chileno. ¿Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones? Te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electro. Párese a con Gómez y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Cerca de los 29, etapa complementaria. Victoria del equipo chileno muy superior en el primer partido y en esta más tranquilo. Sí, bajó no solo un cambio, por lo menos dos en cuanto a la aceleración, había presionado un poco a Guaraní, ya también con cierto respeto, sabe la gran ventaja que tiene, entonces sale a cuidarse, a tocar, rotar, mover, si puede por supuesto hacer algún gol más, pero Guaraní en ese inicio del partido, ayer los 17 tuvo ese inconveniente con el mal pase que dio Riveros, se enredó en el fondo y le terminaron convirtiendo, ya tuvo aproximaciones Guaraní, pero no lo necesario para poder llegar por lo menos a la igualdad. Israel Poblete con la pelota buscando el segundo del equipo chileno. Con Damián Bobadilla como titular, sigue empatando Sao Paulo 0-0 como visitante ante Juventud. Y lo que decimos hace rato de Matías Galarza, esa política de cláusulas en Argentina se da luego del caso de Maxi Salas, que fue justamente por cláusula de rescisión de Racing arriba. De Maxi Salas, que hizo un gol acá en la Nueva Olla en la final de la Sudamericana. Así mismo en la final ante Cruzeiro. Sí, señor. Arco, si no recuerdo, fue el arco sur, donde convirtió el segundo para el equipo de la Academia, que en aquella ocasión le ganó a Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros se indica. Jorge. Señores, Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Y su seguro Chaco. Se viene el cuadro chileno, pica Contreras, bloquea bien. Epa, se vuelve a equivocar la defensa con Servín. Lo puede aprovechar, va metiéndose Guerra. Juega para Poblete, otra vez con Guerra, tira, pasó cerca del arco de Pérez, muchas dudas en el fondo legendario, niño. Sí, tiene un rasgo, ha sido 1-0 así como están las cosas, porque ya ni tiene puntería también uno de Chile, que en esta próximo cierto peligro, pero se fue abriendo esa pelota y va a ser una ráfaga allí de buenos momentos de goles uno y otro para generar nuevamente cierto movimiento en el partido. Esto se va acabando con el 1-0, así suena mejor, 1-0 a favor del gol de Chile, porque en verdad, señores, no le digo fuerte, pero esto está 6-0. 6-0 a favor del equipo chileno. Saque de mete para Guaraní. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en América, Petita, Juan Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad Eléctrica, La Prueba y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional, o pizza calidad desde su origen. Mañana juega el puntero de la intermedia, Rubio Ñu Claro, tratando de mantener la ventaja, mantener la punta, juega frente a River 18:30, antes a las 16 en Villarrica, Guaireña, Fernando de la Mora. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690, hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ahora ya lo vio a Torales, me parece que le va a sacar la tarjeta a Germán, No, vos sabés que le volvió a perdonar a Richard Torales, y eso que no es la primera falta que comete el delantero de Guaraní. En este caso la víctima había sido Matías Saldivia, con quien en más de una ocasión tuvo choques en el primer tiempo. En este caso yo también pensé, porque se acercó, hizo un trotecito el árbitro brasileño hacia Torales, pero solamente fue para hacerle una advertencia verbal nuevamente. Señores, pelota para el equipo chileno. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor
por tu reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Salomón con la pelota alcanza, se mete, pica sobre el costado izquierdo. Nicolás Guerra, que también ingresó en esta etapa complementaria. La pelota le va quedando a Salomón. Salomón lanza de izquierda a derecha. Sobre la zona derecha está Ormazábal. Mueve la pelota al cuadro chileno. Bancopp celebra el Día de la Amistad del 26 al 31 de julio. 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bancopp en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bancopp crece desde la raíz. Desde los 22 de Ramos en Mendoza, que Copa un brinde por la amistad. Representa distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El sábado por la intermedia a las 10 de la mañana, Santa Anilla ante Capiatá en el norte. Mismo horario, Resistencia frente a Encarnación. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tienes 25% de descuento y un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya desacelera el equipo chileno jugando cómodo dentro del campo de juego. Gana 1-0. Sabe que esto está liquidado. Va a jugar frente a Independiente de Avellaneda, octavo de final de la Copa Sudamericana. La pelota le va quedando. Hablando de copas, en agosto se viene la Copa Libertadores. Cerro va a recibir a Estudiantes por la Copa Libertadores, jornada de ida, y posteriormente visitando La Plata para tratar de meterse entre los 8 mejores de la Copa Libertadores, si Libertad lo hace ante River. Sí, veremos cómo se da ese regreso de la Copa para los equipos paraguayos, cómo le va a Libertad, cómo le va a hacer, cómo le va a Libertad. Así en lo previo parecería una parada difícil que tiene el Gumareno ante Libertad, ante River, que se va reforzando. Parecería en lo previo una serie más pareja lo de Cerro, pero veremos que se da el regreso de la Copa. Pelota para Guaraní. A las 21:30, el último partido de esta ronda de playoff de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro de Junior Alonso va a recibir al Atlético Bucaramanga. En la ida ganó el Atlético Mineiro por 1-0. Si les parece, hacemos el repaso de los partidos que ya están confirmados de octavos. Adelante, Darío. Los cruces ya confirmados para octavos de final. Universidad Católica de Ecuador será rival de Alianza Lima, que dejó fuera en los playoffs a Gremio de Porto Alegre, mientras que Lanús será rival de Central Córdoba, choque de argentinos. Central Córdoba, que dejó afuera a Cerro Largo. Fluminense se va a medir a América de Cali, el equipo de América de Cali, que viene de dejar afuera nada más y nada menos que al Bahía de Brasil. Cienciano va a ser rival de Bolívar, que con autoridad dejó afuera a Palestino en la ronda de playoff. El Mushuk Runa, el ex equipo de Berugo Almeida, se enfrentará a otro ecuatoriano, el Independiente del Valle, que dejó fuera a Vasco da Gama, mientras que Huracán será rival de Once Caldas, que eliminó al San Antonio Bulo Bulo. Muy bien, la pelota le va quedando a Contreras, se viene el equipo chileno. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Guaraní 0, Universidad de Chile 1. Hizo seguro Chaco. Pelota arriba, va Torales, atento el arquero. Castellón se queda con el esférico, salida para el cuadro chileno. En Bristol, lavarropa medida 18, cote a 139.000, secarropa medida 18, cote a 169.000. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufa, brazadas, edredones y mucho más. Reserva @ el Ahorrazo Supermayorista. Se va metiendo Richard Torales con la pelota. Guaraní no se rinde, no se entrega, pero le falta profundidad para empatar el partido. Ya tuvo llegadas. Se va metiendo César Miño, pierde el esférico, reclama una falta Ramírez. El árbitro dice hubo falta, pero de Ramírez. Tiro libre para el equipo chileno. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Con este resultado, Universidad de Chile es rival de Independiente en los octavos de final, mientras que Godoy Cruz espera por quien pase entre Atlético Mineiro y Atlético Bucaramanga, que como decíamos juegan a las 21:30. Mineiro tiene la ventaja de 1-0 en la ida. 36 clavado, etapa complementaria, victoria del equipo chileno 1-0. Compra con corre débito y todo y genera cupones electrónicos para participar de los 50 millones en premios. Compras, ganas y ahorras con Punto Farma. Embutido Fran, chorizo con queso para el quiero matambrito y la línea gourmet. Libre de gluten, disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Sacando a Aldo Pérez, el arquero de Guaraní, golpea de cabeza Ormazábal, busca Contreras, la marca de Servín para Luis Martínez para Ramírez. Va Iván Ramírez, no llega la pelota. En mitad de campo aparece Nicolás Guerra, recuperando para el conjunto visitante. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Tomos May 2025. Elegí Barta. Va Guaraní, falta
Falta en ataque de Martínez, todo anulado, señores, tiro libre para el equipo chileno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es pelota para el equipo chileno que se mete en la siguiente ronda. Hablamos de los octavos de final de la Sudamericana. Allí va a jugar frente a Independiente Avellaneda. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra en la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricios Litro, fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. La pelota sobre la zona derecha en poder del equipo chileno. Contreras busca Ormazábal, no llega. ¿Qué pasó, Germán? ¿Qué dice el juez? Lateral. Lo que pasa es que la gente de Universidad de Chile hace todo muy lento. A partir de desde hace 10 minutos más o menos ralentiza todo lo que puede. Ya totalmente relajado el conjunto visitante. Pelota para la visita que gana 1-0. Posgrados medias becas del 50% matrícula de cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta de reloj, joya, y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Saldivia con el esférico buscando la salida rápida. Ahora sí acelera Saldivia. Cruza Víctor Beterrino. Pelota que le va quedando a Moya. Perdió Moya. Va Guaraní con Miño. Miño en diagonal apunta a Miño, pero no suelta el pase Miño. Encaró, zafó de Moya. ¿Quién se muestra? No está nadie. Retrocede con Mansur. Va Mansur para Legendario sobre la zona derecha. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve más flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López. ¡Tiene el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, de Richard, de Torales. Richard Torales. Venía acompañando la acción, tuvo paciencia porque parecía que perdía esa pelota Alcides Benítez. Volvió a ir al encontronazo, se quedó con el rebote, desplazó unos pasos, elevó el centro al área, se durmieron Calderón y Saldivia. Aprovecha Torales, empuja la pelota al fondo. Iguala Legendario aquí en la nueva olla, playoffs de Copa Sudamericana. Partido de vuelta, Guaraní 1, Universidad de Chile 1. Richard Torales para Legendario. Monumental. Bien, Guaraní, desde que fue, buscó y por lo menos para marcar su gol y llegar al empate. ¿Y por qué no por allí ganarlo? Porque estábamos diciendo, hubo chances, tuvo situaciones, pero no lograba tener esa fuerza final allí en ataque para lograr llegar a la paridad. Desde el ingreso de Benítez, el Cides tuvo una muy buena fuerza por la derecha, muy buen centro, casi una especie de cortina. En realidad busca el cabezazo, pero sorprende toda la defensa ese movimiento de Martínez y de forma sorpresiva, metiéndose en el segundo poste, acompaña muy bien la acción Torales, empuja por todo lo que venía peleando, luchando Guaraní. Le viene bien este empate al Legendario aquí en la olla. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le está litro secto indica Guaraní 1, Universidad de Chile 1. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va al centro, pelota arriba, saca la defensa. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Último cambio en el equipo local. Entra con el 40 Fernando Fernández. Dejó la cancha Agustín Mansur. Señores, pelota para Guaraní que no se rinde. Lo quiere dar vuelta, va buscando el segundo Legendario con Benítez. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sigue confirmado el jingle. Ni 6 gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Ni 6 especialistas en tecnología. Va Román, lanza la pelota sobre el costado izquierdo para Maidana. Le van a proponer el mano a mano. Ormazábal prefiere retroceder. Cerdín con la pelota, Cerdín. Ubicó el centro, balón arriba para Torales. Saltó pero no alcanzó. Ganó por arriba Calderón. Va a insistir Alcides Benítez sobre la banda derecha para Guaraní. Guaraní vuelve a marcar por Copa Sudamericana luego de 359 minutos. Su último tanto había sido en el empate 2-2 en la cuarta fecha de la fase de grupos ante Nacional Potosí al minuto 44 del segundo tiempo. En todo ese lapso de tiempo recibió 12 goles en el torneo.
Partido está 1-1. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar mortero de elevación Zika. Wally levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y perfiles, ángulos, planchoras y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñembuir. Venta 093-309-813. Re San Justo Hierro. Miño con la pelota retrocede para Pérez. Juega rápido el arquero sobre la zona derecha. Barbote cruzó mitad de campo. Se instala en terreno rival. Levanta la cabeza. Lo quiere ganar Guaraní. Barbote perdió tiempo. Suelta con Martínez. Va Guaraní por el segundo. Compra cortes edición limitada Albiroja Shorty Beef y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albiroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Qué bien saltó Maidana, bajó de cabeza dentro del área. Bloquea bien Ormazábal, córner, zona izquierda para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? Maidana. El propio Maidana, exacto. La orden del juez, Maidana para el córner. Arco de la tribuna sur, 1-1 el partido. Guaraní se está quedando fuera, pero al menos quiere ganar el partido. Maidana apunta arriba, centro. Pelota bien arriba. Busca Fernando Fernández. El rebote con la zurda. Tira. Mal afuera. Saque de meta para el equipo chileno. Llegó Guaraní, niño. Sí, justito quedó allí suelto, atento a ese rebote de Fernández, pero no le da de lleno ese zurdazo. Se le fue abriendo de más el tiro a Fernando Fernández, que recién pisó el campo. Se anima. Es un golpe anímico importante. El empate para Guaraní, que ahora quiere ir a ganar. Se viene el equipo chileno de contra. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula anchada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Ida y vuelta prácticamente esta parte del juego. 43 cerca de los 44. Se viene Luis Martínez. Levantó la cabeza. Me parece que está inhabilitado. Torales frenó con el pincho. Desplaza a Torales habilitado. Torales apunta. Va a rematar. Vino el gol Torales. Gol, 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 gol. Gol. De Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Guaraní, de Richard, de Torales, Richard Torales. Parecía que estaba inhabilitado. Fueron los futbolistas chilenos a reclamar al árbitro. Se metió sobre la zona derecha. Destapado Torales. Levantó la cabeza, metió la diagonal. El disparo esquinado con la pierna derecha. Pega en el poste izquierdo de Castellón y se mete adentro. Lo da vuelta Guaraní. Pasa al frente el equipo de Bernay. Pasa al frente legendario. Aquí la nueva olla. Jornada de Copa Sudamericana. Guaraní 2. Universidad de Chile 1. Richard Torales de vuelta para Guaraní. Monumental. Reclaman offside los jugadores de la U de Chile. Y antes una mano también en el área. Es una acción bastante rápida que se tiene que analizar. Bien fina. Primero lo que pasó en el área de Guaraní. Y a partir de allí la salida con Guapesa. Fue, luchó, peleó. Ganó la última línea. Parecía que no encontraba el espacio para el pase final. Por eso hace ese recorte, ese movimiento. Saca el derechazo. Se le mete abajo al poste izquierdo del arquero Castellón. Poste y adentro. Se trazan las líneas porque es una jugada muy fina. Veremos que se termina por definir. Pero fue, guapeó, luchó. Guaraní de momento el 2-1. Veremos qué dice el VAR. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. Gana Guaraní, pero hay revisión VAR por la forma en donde se metió Torales. Está habilitado. Mirando la imagen es habilitado, por lo menos lo que están trazando, porque se traza ahí en vivo y en directo. Creo que vamos a coincidir, ¿verdad?, con los compañeros. Nobre está en el VAR. Daniel Nobre es confirmado el gol. Confirma el gol. Es válido el gol, confirmado, estaba habilitado. Gana Guaraní 2-1. Aquí la nueva olla, victoria del equipo legendario. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros exacto, indica Gorque. Que está ganando Guaraní 2, Universidad de Chile 1. Eso seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? Y en principio 3 minutos más, Jorge. Se extiende hasta el minuto 48 este segundo tiempo, pero hay que decir que el primer minuto de los 3 adicionados
no se jugó justamente por la revisión VAR del segundo, o por el segundo gol marcado por Guaraní. Pelota para el equipo chileno. Junior Alonso anunciado como titular en el Atlético Mineiro, que a las 21:30 se enfrenta al Atlético Bucaramanga. El ganador será rival de Godoy Cruz en octavos de final. En la ida ganó el Atlético Mineiro por 1-0. Hoy el Atlético Mineiro celebra 12 años de haber obtenido la Copa Libertadores en aquella final ante Olimpia en 2013. Estilo libre en su terreno para Guaraní. Para el Día del Amigo en Electroban tenés 1000 opciones para quedar como un crack: parlantes, auriculares, celulares. Electroban, donde los regalos tienen toda la onda. Tu vehículo genial es tu compañero con nada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Gana Guaraní, perdía 1-0, lo dio vuelta con los 2 goles de Richard Torales. Iba por el tercero. Levanta centro, Servín para Fernando Fernández. Disca para Torales, Torales, otro gol. Torales tira, bloqueado. Insiste Torales dentro del área, saca desde el fondo Poblete. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega, cuesta $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Tiro de esquina para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Alcides Benítez, 47, casi 48. En principio el juez dio 3 minutos de adición. Benítez entra con la pierna derecha con la tribuna sur. Va por el tercero legendario. Alcides Benítez coloca centro, pelota arriba, el testazo afuera. Ganó por arriba Román, pasó cerca del travesaño. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook, clases presenciales online por nota al 092-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Perro Pares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Perro Pares, sea 43 años construyendo contigo. Va a terminar el partido, el árbitro ya mira su cronómetro, saca desde el fondo Castellano. No hay tiempo final. Final del partido, reclama algo Fernando Fernández. Va también allí Benítez. Señores, final del partido, final del juego aquí en la Nueva Olla. Playoffs de vuelta, Copa Sudamericana. Quedó fuera Guaraní, terminó ganando 2-1. Guaraní 2, Universidad de Chile 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Claro, en el global queda afuera el equipo legendario. Estaban reclamando algo a los futbolistas allí en mitad de terreno. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para que Loren, Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 6-2 en el global. Voy contigo, Germán. Sí, los jugadores de Guaraní ahora muestran una cara totalmente diferente a lo que era en la finalización del primer tiempo. Se felicitan, se ven rostros sonrientes. Ingresa también el técnico Víctor Bernay para felicitar a sus jugadores. Vos sabés que durante a partir de que estuvimos promediando el segundo tiempo hasta el final, Bernay como que notaba que decaía su equipo y él se lo veía a un costado como motivándolo, que no sea contagiado su equipo por el relajo en el que ya ingresó la Universidad de Chile sabiendo la ventaja enorme que tenía. Es por eso que se entiende también la alegría por parte de Víctor Bernay, que revirtió por lo menos el marcador en este encuentro y termina ganándolo por 2-1 los de Universidad de Chile. Vos sabés que, Jorge, hasta el final del partido todavía quedaron reclamando ahí al árbitro Rafael Claus una supuesta mano en la jugada a partir de la cual nació el segundo tanto de Richard Torales, que significó el segundo tanto de Guaraní. De todos modos, quedó todo en la nada allí. Ahora se acercan hacia la gradería, no ven a los jugadores de la Universidad de Chile a agradecer la presencia de sus hinchas, que en definitiva hoy fueron mayoría aquí en Barrio Obrero. Finalmente los dos terminan con cara sonriente. Por un lado Guaraní, que por lo menos terminó ganando este partido. Allí por lo menos, por ejemplo, lo vemos al arquero Aldo Pérez felicitando, agradeciendo el apoyo, levanta los brazos a los pocos hinchas que vinieron aquí a la Nueva Olla. Los hinchas de Guaraní me refiero a ver jugar al equipo que terminó ganando. Y por su parte Universidad de Chile, que se va con la clasificación en el bolsillo a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Correcto, allí en la zona baja, cuando se va a ir acercando un futbolista de Guaraní. Vamos a ver si tenemos gentileza en la TV. Torales, sí, que hizo un gran partido. Sigue cantando la gente de la U de Chile, a pesar de la eliminación. Todos los futbolistas parados, mirando allí
como un saborcito amargo por esa derrota, pero bien guaraní desde el lado también del triunfo, allí sobre el final, van charlando los jugadores guaraní después de ese golpazo duro que sin dudas recibió en Chile y lo que pasó allí. Ahora sí va a hablar para la TV Torales, vamos con eso que tiene Tigo Sports. Fue un partido difícil, al segundo tiempo pudimos remontar, pero bueno, quedamos afuera, pero orgulloso de mi compañero y del equipo. Remontar el 0-5 era muy complicado, pero la idea era esta, terminar por lo menos con la victoria. Sí, así mismo. Como te dije, la verdad que en el segundo tiempo pudimos remontar y bueno, ahora nos queda dos torneos, que es la Copa Paraguay y el torneo local. ¿Necesitaba el equipo mejorar, tener un cambio de actitud, quedarse con el triunfo hoy? Sí, así mismo. Merecido.